Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Hoy os quiero presentar Firebase, la plataforma de desarrollo en la nube propiedad de Google que nos ayudará a agilizar enormemente nuestros proyectos de aplicaciones móviles. Voy a crear una serie de tutoriales en los que en cada uno vayamos integrando un nuevo servicio de Firebase. ¿Preparado para descubrir la potencia de esta plataforma? Pues comenzamos a picar. Me siento muy agradecido ya que en este vídeo contamos con el apoyo de Hostinger. Hostinger es un proveedor de alojamiento web a nivel mundial y de alta calidad. Muchas veces hemos hablado de nuestra presencia o la de nuestros proyectos en la web. Con Hostinger podremos comprar nuestro propio dominio o nuestro correo profesional. También podrás alojar tu página web o incluso usar su hosting optimizado para WordPress, pudiendo así alojar y crear tu página web personal o tu portfolio de forma muy rápida. Por supuesto, en Hostinger también podremos encontrar otro tipo de servicios como creaciones de tiendas online o servidores avanzados, servidores dedicados para proyectos a gran escala. Todo esto teniendo en cuenta un buen precio y velocidad esencial para el posicionamiento de nuestros sitios web. Y para mí lo más importante, con un servicio de soporte 24 horas y en español. Te decía que estoy muy agradecido con Hostinger ya que ha querido ayudar a toda nuestra comunidad, como proporcionándonos un código de descuento del 7% en todos sus productos. Lo único que tienes que hacer es entrar a Hostinger a través del enlace que te dejo en la descripción del vídeo o en el comentario y en cualquier producto, en cualquier compra, aplicar el código Mouredev. De verdad que me alegra mucho que empresas del sector confíen en el canal y quieran ayudar a la comunidad con descuentos en sus productos. Muchas gracias por concederme esta pausa. Ahora sí, comencemos con el tutorial. En este primer tutorial de introducción lo que haremos es realizar la integración principal de Firebase con un proyecto Android Studio y comenzar a utilizar su servicio de analíticas. Pero antes de comenzar, lo que quiero pedirte es que si de verdad cuando finalices el tutorial te gusta lo que ves y quieres que siga con esta serie, ya sabes, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, enséñame tu dedo de espaciar hacia arriba, deja un like en el vídeo y activa la campanita. También recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como @Mouredev, en Instagram, en Twitter o en Facebook. Como ya te he dicho, Firebase o Firebase es uno de mis recursos favoritos para potenciar el desarrollo de aplicaciones. Apareció en 2014, es propiedad de Google y desde aquellas ha ido mejorando y añadiendo nuevos servicios a la plataforma. Y por resumirte el tutorial de hoy, lo que vamos a hacer es realizar la integración principal de Firebase, de esta plataforma, con un proyecto Android, con Android Studio y lenguaje de programación Kotlin. Por supuesto, mi idea en un futuro es crear una serie de tutoriales con el que en cada tutorial vaya integrando un nuevo servicio de Firebase y así hacer un repaso lo más amplio posible a todas estas piezas que tiene la plataforma. Por si te interesa, también tengo este mismo tutorial en iOS para una aplicación Apple en iPhone. Por si quieres verlo, te dejo el enlace por aquí arriba. Y ahora sí, comencemos con el repaso a la plataforma Firebase visitando su página oficial. Estoy hablando de firebase.google.com. Hecho esto, vamos a hablar de sus características principales. Como ya he dicho, Firebase es una plataforma creada por Google, una plataforma que nos brinda diferentes herramientas para facilitar nuestro desarrollo de aplicaciones tanto móviles, en iOS, en Android, juegos con Unity o páginas web. Esta plataforma nos va a proporcionar diferentes servicios. Servicios como pueden ser de facilitación de autenticación en una app, como puede ser Google, Facebook, Twitter, Apple, utilizando también usuarios y contraseña propios o incluso validando números de teléfono. Tendremos también servicios de almacenamiento en la nube, de hosting, de bases de datos, de configuración remota, de detección de errores, de lanzamiento de notificaciones push, de distribución de aplicaciones beta o de integración de servicios de analíticas, el famoso Google Analytics. Y así un montón de servicios más que podéis ver en esta página web detalladamente. Solo tenéis que pinchar en la pestaña Productos y aquí ver la descripción de cada uno de estos servicios que nos va a proporcionar Firebase. ¿Cuál es una de las características más atractivas de Firebase? Es que en inicio es gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos usar todos sus servicios sin coste alguno. Solo empezaremos a pagar por su uso en el momento que tengamos gran cantidad de datos. Pero que os prometo que sin problema podéis utilizar el servicio gratuito. Yo tengo bastantes aplicaciones en producción con miles de usuarios y no he llegado a pagar nada, ya que dentro de la capa gratuita tenemos un amplio servicio. Si nos vamos a la pestaña Precios de la web oficial, veremos todos los productos y cuándo tendremos que empezar a pagar. Ya vemos que, por ejemplo, en el plan gratuito podremos autenticar 10.000 usuarios al mes, es decir, que en el momento que nos pasemos de 10.000 usuarios que hacen login al mes es cuando tendremos que empezar a pagar, pero a pagar únicamente por uso. Y si ya tenemos 10.000 usuarios en nuestra app, quiere decir que ya nos empieza a ir bien, con lo cual
Os repito, no tendremos ningún problema en utilizar la capa gratuita mientras empezamos a crear nuestra aplicación y mientras empieza a descargar por los primeros miles de usuarios. Aquí tenemos toda la descripción de servicios y eso sí, algunos de los servicios son gratuitos totalmente, no tendremos que pagar nunca por ellos. Incluso tendremos una calculadora de gastos para que nosotros indiquemos cuáles son nuestras predicciones y así podamos ir sabiendo cuánto tendremos que llegar a pagar en un futuro. Pero que ya vemos que servicios como 10 gigas en transferencia de datos en nuestra base de datos es totalmente gratis, así que ya os digo, en esto no os preocupéis inicialmente. Ya por último, en la página oficial deciros que tendremos la sección de documentación, que es buenísima, es de lo mejor que he visto en muchísimo tiempo y que ya vemos que nos indicará cómo integrarla en todas las plataformas. Y por último, una pestaña de asistencia, por si tenemos algunas preguntas frecuentes. Hecho este pequeño repaso, lo que tendremos que hacer es loguearnos con nuestra cuenta de Google y pulsar en ir a consola, para así crear nuestro primer proyecto de Firebase. Una vez estamos en la consola, pulsaremos en añadir proyecto y seguiremos cada una de las instrucciones. Introducir un nombre para el proyecto. En mi caso le voy a llamar Firebase Tutorial. Incluso vamos a poder editar su ID. En mi caso voy a poner Fir Tutorial Mouredev 2020 y le voy a dar a guardar. Pulsamos en continuar y lo siguiente que nos dirá es que si queremos añadir a nuestro proyecto Google Analytics, una de las herramientas por excelencia de analíticas. Decimos que lo queremos dejar habilitado y pulsamos en continuar. Y en configurar una cuenta de Google Analytics crearemos una nueva. En mi caso le voy a llamar Mouredev. Le voy a indicar que estoy en España y voy a aceptar los términos y condiciones. Hecho esto, le damos a crear el proyecto. Muy bien, nuestro proyecto está creado. Y aquí tenemos la consola principal de Firebase, con todos los servicios que veíamos al principio. Servicios que tendremos que ir integrando uno a uno, pero que veremos en futuros tutoriales. Y aquí tenemos nuestro proyecto creado de Firebase, que como ya veis aquí, ya aparece que tiene una integración de iOS creada, que ha sido el tutorial anterior que os he comentado. Pero antes de continuar en la consola de Firebase, lo que vamos a hacer es abrir Android Studio y crear un nuevo proyecto. He abierto Android Studio y seleccionado que quiero crear un nuevo proyecto. Como este no es el tema central del tutorial, lo que voy a hacer es crear este proyecto muy rápido. Si queréis ver detenidamente cómo crear un proyecto en Android Studio, os dejo por aquí arriba los primeros pasos. Como siempre, seleccionaremos una actividad vacía y pulsaremos siguiente. Aquí le tendremos que dar nombre a nuestra aplicación. En mi caso le voy a llamar Firebase Tutorial. Cambiaré el nombre del package name, seleccionaré dónde quiero guardarlo, como lenguaje de programación seleccionaré Kotlin y como versión mínima de Android, por ejemplo, voy a seleccionar Android 6, que cubre un 85% de los desarrollos y pulsaré en finalizar. Y aquí tenemos nuestro proyecto Android Studio. Lo que he hecho para que quede algo más bonito es decorarlo rápidamente, utilizando recursos que he encontrado en la página de marca de Firebase, web en la que podremos descargar gratuitamente los logos de Firebase o ver los colores corporativos que utiliza. Lo que he hecho con estos recursos, por ejemplo, es crear el icono de nuestra app. Si no sabéis cómo crear un icono para una app Android, os dejo por aquí arriba el tutorial, o cuando nosotros lo iniciamos, mostrar este splash, que también si no sabéis cómo crearlo, os dejo otro tutorial más. De esta forma, como ya os he dicho, he creado un nuevo icono, he cambiado el nombre de mi app para llamarle directamente Firebase y he creado un splash screen utilizando este logo, así como he definido los colores principales de la app y un color gris de fondo para nuestra pantalla principal. Hecho esto, volvamos a la consola web de Firebase. Como en mi caso ya tengo integrada una aplicación iOS, lo que pulsaré es agregar app. Si no tenéis ninguna plataforma integrada, lo que tendréis que hacer es pulsar en el de Android. Y hecho esto, comenzaremos a cubrir todos los datos que nos va solicitando este asistente para integrar Firebase en un proyecto Android Studio. Lo primero que nos pide es el nombre del paquete de Android. Si nos vamos a Android Studio, lo podréis encontrar en el Android Manifest. Lo siguiente será darle un nombre a nuestra app. Vamos a llamarle Firebase Tutorial Android. Y hecho esto, ya podremos pulsar en registrar app. Lo siguiente que nos dirá es que tenemos que descargar este fichero, así que vamos a ir pulsando en descargar y lo tendremos que agregar en la raíz de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es cambiar nuestro proyecto a vista de proyecto y añadir este fichero que hemos descargado dentro de la jerarquía de app, como estoy haciendo yo ahora mismo. Aquí lo tenemos. Volveremos al asistente de la consola de Firebase y pulsaremos de nuevo en siguiente. Lo próximo que tendremos que hacer es añadir la dependencia a la librería de Firebase a nuestro proyecto Android. Como nos dice aquí, lo primero que tendremos que hacer es abrir el fichero build Gradle a nivel de proyecto. Fichero que tenemos por aquí. Dentro del bloque repositories tendremos que añadir esta línea que dice Google, que si vemos ya la tenemos añadida. Lo siguiente será añadir esta línea ClassPath dentro de dependencias. Aquí la tenemos. Lo próximo dentro de All Projects será otra vez añadir Google dentro de repositorios, que como vemos ya está añadido. Ahora nos tendremos que mover a otro fichero, al build Gradle a nivel de app, fichero que tenemos por aquí. Añadiremos el plugin application, que ya vemos que lo tenemos por aquí, y el plugin de Google Services.
como acabo de hacer yo ahora mismo. Por último, en dependencias, añadiremos la de Firebase Analytics, que nos va a servir para realizar la integración de Firebase y aparte va a dotar a nuestro proyecto de la capacidad de utilizar Google Analytics, como ya os he dicho al principio del tutorial. Una vez tenemos esto, pulsaremos en Sincronizar ahora. Vemos que la sincronización se ha realizado correctamente. Lo siguiente que haremos, volveremos a la guía de integración y pulsaremos en siguiente. Ahora lo que nos dice es que volvamos a iniciar nuestra app en el emulador para que Firebase compruebe si la integración se ha realizado correctamente. Como nos dice la guía, a veces es posible que tengamos que desinstalar nuestra app y volverla a instalar para que así entienda que se ha realizado la integración. He borrado la aplicación y la he vuelto a instalar, y ahora si vamos a la consola de Firebase vemos que la integración se ha verificado correctamente y ya podemos pulsar en ir a la consola y ver ahora que ya tenemos integrado nuestro proyecto Android para Firebase Tutorial para nuestro proyecto de Android Studio. Hecho esto, si recargamos nuestra consola vemos que ya empiezan a aparecer algunos datos, como número de usuarios durante los últimos 30 minutos. En mi caso aparecen 2. ¿Por qué? Porque he desinstalado e instalado la aplicación 2 veces para que así contara algún usuario de más. Si nosotros le damos el tiempo suficiente, empezaremos a ver más datos de nuestra app, como la plataforma o el país de nuestros usuarios. Si os parece, nos vamos al dashboard de Analytics, ya que como os he dicho, en este tutorial lo que vamos a hacer es realizar esta guía de integración, primero del proyecto base y después con Google Analytics. Realizada esta primera integración tendremos que dar algo de tiempo para que empiecen a aparecer estos datos, pero en este panel principal de analíticas ya tenemos algunos, como puede ser el país desde donde me estoy conectando, la adopción de nuestra aplicación Android o los datos de utilización de plataforma, que de momento solo aparecen los de iOS. Algunas de las cosas más potentes que podremos realizar al tener integrada también la librería de Google Analytics es lanzar eventos personalizados para así poder trazar por dónde está nuestro usuario. Simplemente podemos irnos a la documentación, seleccionar la de Android y buscar la de Google Analytics. Si pulsamos en Kotlin para ver cómo integrarla, vemos lo fácil que es. Podremos llamar a Firebase Analytics y lanzar eventos utilizando la función logEvent. Así que vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a volver a nuestro main activity, llamar a Firebase Analytics, guardarlo en una constante y una vez está guardado en una constante, vamos a llamar a logEvent, que ya vemos que lo que necesita es una clave y unos parámetros. Nuestra clave será initScreen y para pasarle los parámetros lo haremos mediante un bundle. Escribimos coma y arriba vamos a crear un bundle, instanciándolo y guardándolo en una constante y a continuación dando también una clave y un valor para este elemento. Una clave que va a ser message y un valor que va a ser, por ejemplo, integración de Firebase completa. Y este bundle se lo pasaremos a nuestro logEvent. Con este bloque estaremos lanzando eventos personalizados a Google Analytics que podremos ver en nuestra consola de Firebase. Iniciamos de nuevo nuestra app para que así se lance el evento cada vez que instanciamos la pantalla inicial de nuestra app. Y hecho esto, si volvemos a la consola de Firebase y en el bloque Analytics pulsamos en la opción Events, lo que acabaremos viendo es cuántas veces se lanza nuestro evento. Eso sí, lo que nos dice la consola de Firebase es que puede que tengan que pasar hasta 24 horas para que empiecen a aparecer los primeros eventos desde la primera integración. Y con esto vemos lo fácil que resulta integrar la plataforma Firebase en un proyecto de Android Studio y de paso utilizar uno de los primeros servicios de Firebase como es Google Analytics. Hoy vamos a hablar de autenticación, el servicio que nos va a permitir gestionar usuarios dentro de nuestra app. Hoy aprenderemos a registrar un usuario en nuestra app mediante correo electrónico y contraseña, a acceder después con esas credenciales y también a gestionar el logout de dicho usuario en nuestra app. Todo esto de una forma muy simple y segura gracias a Firebase, un servicio que nos va a facilitar enormemente la gestión de nuestros usuarios. Ya os he dicho en la introducción del tutorial que podremos gestionar de una forma muy simple el registro, el login y el logout de nuestros usuarios dentro de nuestra app, utilizando sobre todo la potencia y la simplicidad de Firebase, para así nosotros olvidarnos de ciertos puntos como es la seguridad en el servidor o la complejidad de esa propia gestión de usuarios. Veréis a lo largo de este tutorial lo simple que nos va a resultar esta tarea. Volvamos a la consola de Firebase. Si recordáis, es tan simple como acceder a console.firebase.google.com, introducir nuestras credenciales y seleccionar la app que hemos creado, que en nuestro caso, si lo recordáis, es el proyecto llamado Firebase Tutorial, que si recordáis ya habíamos integrado nuestra app de Android y de iOS. Para la parte de autenticación que hoy nos ocupa tendremos que seleccionar en el menú esta opción, la opción que encontraremos en el menú de la izquierda en el bloque de desarrollo llamada Authentication. Si pulsamos en ella, lo primero que encontraremos es una base de datos con los usuarios que tienen acceso a nuestra app, usuarios que hemos gestionado mediante este servicio. Ahora mismo aparece en blanco. Pulsemos en Sign In Method.
Y aquí lo que encontraremos son todos los proveedores que podremos utilizar para realizar esta gestión de usuarios. Ya veis que están la mayoría de ellos, como puede ser por email y contraseña, que es el que vamos a ver hoy, por registro de número de teléfono, utilizando nuestra cuenta de Google, de Facebook, de Twitter, etc. Así que sin más, lo primero que vamos a hacer es pulsar en editar el servicio de correo electrónico y contraseña. Aquí lo que tendremos que hacer es seleccionar la primera opción de habilitar. Vemos que tenemos otras opciones como enviar un enlace a nuestro correo electrónico para así evitar introducir la contraseña, pero este servicio lo vamos a dejar sin habilitar para centrarnos en la funcionalidad principal. Hecho esto, pulsaremos en guardar y ya podremos ver cómo nuestro servicio de correo electrónico y contraseña figura como habilitado. Hasta aquí todo lo que tendremos que hacer en la consola de Firebase. Volvamos a nuestro proyecto de Android Studio. Proyecto de Android Studio en el que ya habíamos configurado Firebase y su servicio de Google Analytics. Si recordáis, lo único que tenía era un splash y una pantalla en gris. Lo que vamos a hacer para el tutorial de hoy es crear una interfaz en la que podamos introducir el email y la contraseña de nuestro usuario para registrarlo y a continuación también poder acceder con él. Por último, también crearemos una pantalla en la que veremos con qué email se ha autenticado nuestro usuario, con qué proveedor, en este caso con usuario y contraseña, y por último poder también hacer logout. Toda esta construcción de la interfaz gráfica la realizaré bastante rápido, ya que este no es un tutorial de diseño de aplicaciones, nos queremos centrar en el servicio de autenticación de Firebase. Lo primero que vamos a hacer es a nuestra actividad principal cambiarle el nombre. Pulsaremos botón derecho, Refactor y Rename, cambiándole el nombre a Auth Activity, ya que esta es la pantalla que se va a encargar de la autenticación de nuestra app, y pulsaremos en Refactor. También haremos lo mismo con el XML, con el fichero gráfico asociado a nuestra pantalla. Haremos lo mismo, Refactor, Rename, y le llamaremos Activity Auth, y también pulsaremos Refactor. Si nos vamos a nuestro Auth Activity, veréis como también se ha actualizado el nombre del layout. Volvamos a dicho layout, y vamos a empezar a añadir elementos. Lo primero será un linear layout para así organizar los inputs donde vamos a introducir el email, la contraseña y también los botones de registrar y acceder. Arrastramos un linear layout vertical, le indicamos que lo queremos situar a 16 píxeles del margen derecho, izquierdo y superior, y dentro de este vamos a añadir un campo para el email, un componente de tipo edit text con una funcionalidad predefinida para introducir correos electrónicos. Lo podéis encontrar dentro del bloque text, y a continuación otro para la contraseña, y por último vamos a añadir un nuevo linear layout, pero en este caso horizontal, un linear layout en el que vamos a añadir dos botones. Vamos a ir realizando modificaciones en cada uno de estos componentes. Vamos a seleccionar el componente del email y vamos a decir que su ID va a ser email edit test. Y vamos a añadirle un hint que diga email, únicamente para que indique que tendremos que escribir en ese campo. Pasemos al edit text de password. Su ID va a ser password edit test y su hint contraseña. Por último vamos a seleccionar los botones. El ID del primero será Sign Up Button, su texto registrar, y el ID del segundo botón será Login Button y su texto acceder. Seguiremos realizando modificaciones como seleccionar nuestro linear layout vertical e indicarle que su width es match constraint y su height, su altura, es wrap content. Así ya veis cómo se han reposicionado todos estos elementos. También podemos personalizar esta interfaz con algún color. Recordad que podemos acceder a la página web de recursos de marca de Firebase, donde encontraremos por ejemplo los colores. En mi caso voy a utilizar estos azules para los botones, que si recordáis ya los teníamos definidos como color primario y color primario oscuro. Aquí estoy cambiando su color de fondo y el color del texto para que sea azul y blanco. Ya por último en esta pantalla lo que haremos será separar los componentes entre sí. Por ejemplo, añadiendo un componente que se llama space y dándole el valor de 8 puntos. También podríamos hacer lo mismo entre el email y la contraseña y entre la contraseña y los botones, pero en este caso dando altura de 8 puntos en vez de anchura. De todas formas, esto es algo que podemos realizar de muchas formas, creando también por ejemplo margins en los componentes. Ya tenemos esta pantalla, pasemos a la siguiente. Nos situamos en la raíz de Firebase Tutorial, pulsamos botón derecho, New Activity y Empty Activity. En este caso el nombre será Home Activity y Activity Home para el layout. Marcamos que queremos generar el fichero de layout y pulsamos en finalizar. Aquí tenemos nuestra clase Kotlin y aquí el fichero asociado a la interfaz gráfica. Fichero que igual que hicimos con la parte de autenticación, vamos a cambiar el color de su fondo para que sea este gris que se usa en Firebase. Y para ir más rápido vamos a copiar la interfaz que habíamos creado en el Activity Auth. La pegamos aquí y lo que haremos será sustituir estos elementos de email y contraseña en vez de por elementos en los que podemos introducir nosotros texto, por elementos solo para mostrar texto, los llamados TextView. Así que arrastramos un TextView y eliminamos el componente de email y arrastramos otro nuevo TextView y eliminamos el elemento de password. Les vamos a dar una altura
de 40 dp y sus identificadores van a ser email TextView junto con el texto email, y el segundo TextView tendrá como ID provider TextView y texto proveedor. Estos son textos temporales, ya que vamos a modificar luego el email por el email del usuario que se ha autenticado en nuestra app y proveedor por el tipo de autenticación que ha realizado. Si fueran textos definitivos tendríamos que utilizar ficheros de strings. Ya para los botones vamos a borrar uno de ellos, también eliminar el espacio y cambiar su texto por cerrar sesión. Y así como por ejemplo definir el color de acento de nuestra app con el naranja de Firebase, color que utilizaremos para el fondo de este botón. Y así tenemos finalizada esta segunda pantalla. Realizados estos retoques en nuestra interfaz gráfica, es hora finalmente de integrar Firebase Authentication. Para ello podremos consultar la documentación oficial y realizar los siguientes pasos. Lo primero será añadir la librería de autenticación, tan fácil como irnos a nuestro build Gradle e igual que añadimos la librería de analíticas, añadir la librería de autenticación, que vemos que incluso existen nuevas versiones. Así que vamos a dejarnos ayudar por Android Studio y colocar todas las versiones en las últimas. Hecho esto, pulsaremos en sincronizar ahora. Una vez finalice la sincronización, vamos a iniciar nuestra app para ver que no hay errores. Pulsamos en play, arranca correctamente y ya vemos como aquí tenemos la primera pantalla que hemos creado. Vamos a añadirle lógica en su fichero authActivity. Por ejemplo, vamos a crear un comentario que diga setup y llamar a una función con el mismo nombre, función que vamos a crear a continuación, donde vamos a configurar la lógica de esta pantalla. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el título de la pantalla, llamando a la propiedad title e igualándola al string autenticación, ya que precisamente esta es la pantalla en la que vamos a autenticar al usuario. Lo siguiente será acceder al botón de registro, que si recordáis se llamaba SyncUp-Button. Escribiremos un punto y llamaremos a su operación setOnClickListener para recoger el evento cuando el usuario pulsa en registrar. Se ejecutará este bloque de código. Aquí dentro tendremos que comprobar que los datos que se han introducido son correctos. Para ir más rápido, lo único que vamos a comprobar es que se ha introducido email y contraseña. Nos da igual cual, pero claro, dependiendo de nuestra aplicación, y si esto fuera una aplicación real, tendríamos que comprobar bien que estos datos sean correctos. Aquí vamos a hacer un if que acceda al componente de email, que si recordáis se llamaba email edit text, a su propiedad text, que es el texto, y comprobaremos que no es vacío, es decir, is not empty. Y la siguiente comprobación será acceder al password edit text, también a su propiedad texto, y también comprobaremos que no es vacío. Si se cumplen estas dos condiciones, podremos registrar a nuestro usuario. Ahora aquí verdaderamente es donde vamos a ver lo fácil que nos resulta utilizar este servicio de Firebase. Tendremos que acceder a Firebase Auth, a Get Instance y a Create User with Email and Password, una operación que necesita dos strings, que son precisamente el email y la contraseña del usuario que queremos registrar. Así que email editTest.text, password editTest.text, y a cada uno de estos texts aplicarle el toString, para así convertirlos precisamente en un string. A esta operación le podremos añadir un listener que se llama addOnCompleteListener, para que así se nos notifique si la operación de registro ha sido satisfactoria o no. Será tan fácil como comprobar si esa operación se ha completado correctamente. En caso de que no se haya completado correctamente, es que se ha producido un error, así que vamos a mostrar rápidamente un alert que informa al usuario final de que ha pasado algo raro. Para ello creamos una función que diga showAlert. Esta será la alerta que va a mostrar un error, se ha producido un error autenticando al usuario y un botón aceptar, y que la llamaremos cuando se produzca un error en este bloque else. Llamaremos a showAlert. ¿Que el registro ha sido satisfactorio? Pues lo que haremos será navegar a la nueva pantalla, a la pantalla donde teníamos el email, el proveedor y el botón de logout. Vamos a crear una función que se llame showHome, una función a la que le vamos a pasar el email que se ha autenticado, que será de tipo string, y el proveedor, que va a ser de tipo provider-type. Un enum que aún no existe y que vamos a crear. Nos vamos, por ejemplo, al Home Activity y vamos a crear un enum que se llame provider-type, que de momento solo tenga el posible valor basic, ya que es el único tipo de autenticación que tenemos ahora, que es una autenticación básica por email y contraseña. En futuros tutoriales iremos añadiendo otros proveedores. Si volvemos a nuestro authActivity, vemos que ya se resuelve este tipo de dato. ¿Qué haremos en esta operación showHome? Pues vamos a mostrar la nueva pantalla. Tan fácil como crear un intent a la nueva pantalla y navegar a ella. Llamada homeIntent, instanciaremos un intent al que le pasaremos el contexto, que somos nosotros mismos, y la nueva pantalla a la que queremos navegar, que es Home Activity. En el momento que se instancie, ejecutaremos un apply en el que ya tendremos creado este intent y al que le podremos pasar diferentes parámetros. ¿Qué le queremos pasar a esta nueva pantalla? Le queremos pasar el email y el proveedor, así que vamos a llamar a putExtra y le pasaremos, por ejemplo, un parámetro que se va a llamar email y que se va a corresponder con el email que le llega a esta función, que también era de tipo string, y un extra más que se va a llamar provider
provider, lo lógico sería que los nombres de los parámetros fueran constantes, para así no cometer errores en nuestro código. Y aquí le enviaremos el nombre del provider. Una vez tenemos configurado nuestro home intent, podremos navegar a la nueva pantalla llamando a Start Activity, al que le pasaremos por supuesto nuestro home intent. De esta forma realizaremos la navegación. Y volviendo a nuestra operación de registro, si es correcta, tendremos que llamar a Show Home. Para acceder al email del usuario que se acaba de registrar, tendremos que llamar dentro del contexto del listener a result, a user y a email. Y por último, a nuestro show home pasarle el tipo de proveedor, que era de tipo provider type basic. Después de esto veremos que aparece un error. ¿Por qué? Porque el email puede no existir. En este caso, como sabemos que el registro ha sido satisfactorio, este email va a existir siempre. Con lo cual podremos añadir estas condiciones para que en el caso de que no exista un email, se nos envíe un string vacío. Pero es una situación que no debería pasar. Ya tenemos implementada la lógica del botón de registrar. Vamos a implementar ahora la lógica del botón de acceder. Valga la redundancia, accedemos al ID de este botón que se llamaba Login Button y vamos a hacer exactamente lo mismo, así que voy a copiar todo este bloque de código, ya que en vez de llamar a la operación de create, vamos a llamar a la operación de sign with email and password. El resto de la lógica será exactamente igual. Ya veis que para crear un usuario llamamos a create user y para loguearnos con ese usuario registrado llamamos a sign-in. Pasemos a la clase Kotlin de nuestra home. Teóricamente cuando llegamos a esta pantalla es que ya se ha autenticado el usuario en esta anterior. Crearemos también una función para el setup. Primero le daremos el nombre a la pantalla en la barra superior, igual que hicimos con la anterior que se llamaba autenticación, así que su title va a ser inicio, ya que sería la pantalla de inicio una vez nos autenticamos. En esta nueva pantalla, si lo recordáis, lo que teníamos eran dos bloques de texto para escribir el email y el proveedor, dos parámetros que hemos enviado a esta nueva pantalla, así que tienen que llegar a esta función de setup, el email de tipo string y el provider también de tipo string. Accedemos a email test view, que era el ID de ese componente, a su propiedad test y le decimos que la actualice por el valor del email, y también a provider test view, su propiedad test y por el valor del provider. ¿Qué pasa aquí? Que nos da un error la llamada setup, porque ahora necesita estos dos parámetros. ¿Cómo haremos para recuperar estos parámetros? Será muy fácil. Llamaremos a intent, a extras, y de esta forma tendremos un bundle del que vamos a poder recuperar los parámetros. Si recordáis, uno de los parámetros se llamaba email y el otro de los parámetros, también de tipo string, se llamaba provider. Como no, estos pueden ser nulos ya que podrían no existir, los vamos a guardar en constantes, llamadas email y provider, y enviarlas a nuestro setup. Por supuesto, comprobando que en el caso de que no existan, envíen por ejemplo un string vacío. También podríamos comprobar que en el caso de que no existan no se llama setup. Esto ya es decisión nuestra. Ya por último, dentro de setup tendremos que dar la funcionalidad al botón que, si recordáis, era el de cierre de sesión. Este botón de cerrar sesión que tenemos aquí. Un botón que nos olvidamos cambiarle su ID. Diremos que es logout button y actualizaremos sus referencias. Si volvemos a nuestro home activity, ahora ya podremos encontrar un elemento que se llama logout button y añadirle un listener, para así volver a llamar a Firebase Auth en el momento que pulsamos en cerrar sesión a su instancia y a la operación sync out. Después de esto llamaremos a onBackPreset para volver a la pantalla anterior, y en principio ya tenemos implementada toda nuestra lógica. Vamos a probar nuestra app. La iniciamos y vamos a pasar a registrar un usuario, por ejemplo mouredev@gmail.com, con una contraseña que sea mouredev, por ejemplo. Vamos a pulsar primero en acceder. Este es un usuario que aún no está registrado, con lo cual si nosotros intentamos acceder debería darnos un error. Vamos a pulsar en acceder. Nos aparece un pop-up que nos dice que se ha producido un error autenticando al usuario, con lo cual es correcto. Hecho esto, vamos a pulsar en registrar. Pulsamos en registrar y hemos visto cómo hemos navegado a la nueva pantalla, donde ya aparece el título que le habíamos dado, que era inicio, el email que hemos registrado y el tipo de autenticación que hemos usado, que en este caso era básica. Volvamos a la consola de Firebase y de nuevo a la opción Users. ¿Qué tenemos aquí? El usuario que se acaba de registrar. Nos dice el email del usuario, cuando se ha creado, el último inicio de sesión y el proveedor que ha usado, en este caso email y contraseña. También podremos realizar diferentes operaciones de forma segura, como es cambiarle la contraseña, pero eso sí, nosotros no conoceremos la contraseña que ha utilizado el usuario en la app. También podremos inhabilitar la cuenta o incluso eliminarla. Habéis visto que utilizando Firebase es facilísima la gestión de usuarios. De nuevo volvamos a nuestra app para así probar el logout. Pulsamos en cerrar sesión y lo que debería hacer es ejecutarse el logout de este usuario y volver a la pantalla anterior.
¿Ya veis lo rápido que se ha ejecutado? Ahora, ¿qué pasaría? Que si pulsamos en registrar debería darnos un error, ya que este usuario ya está registrado. Veis como aquí se ha producido un error. En cambio, si pulsamos en acceder, ahora sí que ha accedido correctamente, ya que este usuario ya existía en nuestra base de datos. Lo que haremos en futuros tutoriales es guardar el estado de la aplicación para que así en el momento que el usuario ya ha iniciado sesión, nuestra app aparezca directamente en la pantalla de inicio, para que nosotros no tengamos que autenticarnos siempre. Pero eso lo vamos a ver más claro cuando añadamos nuevos proveedores de autenticación en nuestra app. Ya veis lo fácil que ha sido la implementación de gestión de usuarios utilizando el servicio Authentication de Firebase. Ya no tenemos excusa para trabajar de una forma segura y rápida con autenticación de usuarios. En este vídeo aprenderemos a crear una pantalla de login en nuestra app Android y a realizar el registro, el login y el logout usando nuestra cuenta de Google, simplificando muchísimo el proceso de autenticación y aportando seguridad a nuestra app. Si recordáis, en un tutorial anterior montamos una pantalla de login con la que aprendimos a gestionar el registro y el login de nuestros usuarios mediante un email y una contraseña. Lo que haremos en el vídeo de hoy es el mismo proceso, pero únicamente con un botón que nos servirá para autenticarnos mediante nuestra cuenta de Gmail, simplificando, como ya he dicho en la introducción, aún mucho más el proceso. Como siempre, comenzaremos abriendo nuestra consola de Firebase, y una vez estamos dentro de nuestro proyecto, que si recordáis se llamaba Firebase Tutorial, entraremos en la parte de desarrollo y en la opción de Authentication. Aquí ya teníamos a nuestro usuario registrado en el tutorial anterior. Pulsemos en Singing Methods, pantalla en la que veíamos el listado de diferentes proveedores que podíamos utilizar para gestionar la autenticación de usuarios en nuestra app. Teníamos activada la opción de correo electrónico y contraseña, y lo que haremos en el tutorial de hoy es habilitar la opción de Google, pulsando en el botón editar y a continuación en habilitar esta opción de login mediante Google. Hecho esto, pulsaremos el botón guardar y ya nos aparecerá habilitada esta opción en la consola de Firebase. Con esto por el momento será suficiente. Volvamos a nuestro proyecto de Android Studio, en el que ya teníamos una app en el que mostrábamos un splash de inicio y los campos de email y contraseña junto con el botón registrar y acceder. Lo que vamos a hacer ahora es añadir un nuevo botón para gestionar este login con el proveedor de cuenta de Google. Lo primero que he hecho es en nuestra carpeta de recursos añadir un icono de Google. Ya sabéis que la forma correcta sería hacerlo en diferentes resoluciones para así soportar todos, pero bueno, en este tutorial únicamente voy a añadir en una resolución, ya que así es mucho más simple de gestionar. Y es un icono relativamente pequeño que no va a cargar la memoria de nuestro dispositivo Android. Hecho esto, volvamos a nuestro ActivityAuth XML, situémonos en la sección de buttons y añadamos un button al nivel de nuestro linear layout principal, como estoy haciendo yo ahora mismo. Aquí tenemos nuestro button, que podremos renombrar con el texto Google, que le daremos el ID Google Button, que podremos buscar su propiedad Text Color y seleccionar Primary Dark, así como su background y seleccionar White. Y buscando también la propiedad Drawable, seleccionar Drawable Start y utilizar nuestra imagen del icono de Google, llamada Google, que tenemos por aquí. Recordar también que para separar cada uno de los elementos estábamos utilizando un componente que se llamaba Space. Si queréis podemos utilizarlo también entre el Linear Layout horizontal y nuestro botón de Google. Lo último que haré será buscar la propiedad Text Alignment y marcar Text Start, para que se vea todo alineado a la izquierda. También podemos llamar a la propiedad padding para que el padding left sea de 16 dp, por ejemplo, para que así quede algo separado también todo el contenido del margen izquierdo del botón. Hecho esto, integremos la librería de Firebase Authentication con el proveedor de cuenta de Google. Para ello, como siempre, os recomiendo visitar la documentación oficial de Firebase. Os dejaré el link también en la descripción del vídeo. Para añadir este nuevo proveedor tendremos que hacer lo siguiente. Lo primero será añadir a nuestro Build Gradle las librerías necesarias. Nos vamos a nuestro Build Gradle y si recordáis ya teníamos la librería de Firebase Auth. Solo tendremos que añadir la correspondiente a Play Services Auth, que repito, todo esto que vamos a ver está en la documentación oficial de Google. Voy a aprovechar para actualizar las versiones y una vez añadimos esta nueva librería, pulsamos en sincronizar ahora. Hecho esto, dirijámonos a nuestro Home Activity, en el que vamos a añadir un nuevo Provider Type. Si recordáis, el Provider Type nos servía para designar
determinar qué método de autenticación estábamos usando en nuestra app, por el momento solo teníamos Basic, ya que era un método básico de usuario y contraseña. Vamos a añadir uno nuevo, para el caso de hoy, que precisamente es de Google. Escribiremos una coma y el siguiente componente de nuestro enum, llamado como he dicho, Google. Iniciamos nuestra app y si recordáis cómo funcionaba era de la siguiente forma. Si nosotros nos autenticábamos con un usuario, por ejemplo con el mío de Mouredev que ya teníamos registrado, nos íbamos a esta siguiente pantalla, pero si nosotros iniciábamos de nuevo la app, volveríamos a aparecer en la pantalla de autenticación, ya que no se guardaba ese estado de usuario autenticado. Es lo que vamos a implementar ahora. En Home Activity lo que vamos a hacer es guardar los datos del usuario que se ha autenticado. Cuando llegábamos a Home Activity, que era la pantalla que veíamos antes con el botón de logout, quería decir que un usuario se acaba de autenticar correctamente. Así que vamos a guardar el email y el proveedor del usuario autenticado a nivel de sesión de nuestra app. Es decir, que aunque la app muera, en el momento que se inicie podremos recuperar esos datos, ya que han quedado persistidos. Así que vamos a crear aquí una anotación con guardado de datos. Vamos a crear una constante con el gestor de preferencias de nuestra app Android, el encargado de gestionar el guardado y la recuperación de datos del tipo clave valor. Vamos a llamarle prefs, llamaremos a get Shared Preference, un fichero de preferencias compartido del tipo clave valor en toda nuestra app. A este fichero tendremos que darle un nombre. Si queréis podemos definirlo dentro de nuestras strings, creando una nueva cadena de texto global que se llame prefs file y con el identificador que nosotros querramos, que en mi caso he usado el identificador de nuestra app seguido de preference file key. Para acceder a esta cadena de texto, ya sabéis, llamamos a getString, a r.nuestro fichero de strings, y el nombre que le hemos dado a esta clave, que era prefs file. Y el modo de acceso a este fichero va a ser de modo privado. Llamamos a context y a mode private. Una vez tenemos nuestro fichero de preferencias, podremos llamar con punto a edit para poner en modo de edición a nuestro share preference. Llamamos a prefs y a su propiedad putString para guardar una cadena de texto con una clave, por ejemplo email, y el email que ha llegado a nuestro Home Activity. Lo mismo haremos con el provider, guardando una nueva cadena de texto con una clave que será provider con nuestro provider. Hecho esto, no nos olvidemos de llamar a apply para así asegurarnos de que se han guardado estos nuevos datos en nuestra app. Con la share preference, aunque nuestra app se detenga, podremos recuperar los datos que hemos guardado en este momento. Por supuesto, si nosotros vamos a guardar los datos en el momento que llegamos a esta pantalla, tendremos que borrarlos en el momento también que pulsemos cerrar sesión. Para ello nos vamos al on clic de nuestro botón de logout, volvemos a acceder a las preferencias, las llamamos e invocamos operación clear para borrar todas las preferencias que tenemos guardadas en la app. También podemos llamar a apply para asegurarnos que se ha efectuado este borrado. Así, en el momento que pulsamos cerrar sesión, también se van a borrar estos datos asociados al email y al provider. Antes de nada, volvamos a nuestro activity.auth.xml y vamos a asignarle a nuestro linear layout principal un ID, que en mi caso va a ser auth layout. Hecho esto, vayamos al Auth Activity, donde lo que haremos después de configurar nuestra pantalla es comprobar si de verdad existe una sesión activa. Vamos a crear una operación, por ejemplo, que se llame sesión. Así que creemos una función privada con este nombre, función en la que vamos a recuperar si tenemos guardado un email y un provider. Eso nos va a indicar que de verdad se ha iniciado sesión anteriormente en nuestra app. Llamemos de nuevo a nuestro gestor de preferencias, pero esta vez sin invocar a edit, ya que no vamos a editar únicamente, vamos a recuperar datos. Datos asociados a nuestro email, por eso vamos a crear una constante email, llamar a prefs y a getString. ¿Cuál era el nombre que le dimos a la clave del email? Era la palabra precisamente email. Y en caso de que no tengamos nada guardado, el valor por defecto va a ser nulo. Haremos exactamente lo mismo con el provider, accediendo a nuestras preferencias, a getString, a la key provider, y en caso de que no exista, diciéndole que nos retorne un null. Si el email es distinto de nulo y el provider también es distinto de nulo, querrá decir que tenemos iniciada sesión en nuestra app, con lo cual podremos navegar a la pantalla de Home, que ya teníamos una operación que se llamaba Show Home, en la que le pasábamos el email y el provider type. Provider type que podemos crear a partir de un string, llamando a su operación value of y pasándole el string, en nuestro caso provider. Es decir, que si ya tenemos iniciada la sesión, navegaremos a la nueva pantalla. Si aún queremos mejorar este flujo, lo que podemos decir es que nuestro auth layout que sea invisible, para no mostrar
mostrarlo en caso de que exista una sesión iniciada. Pero eso sí, aunque aquí lo hagamos invisible, nos tenemos que asegurar también de que en el momento que volvamos a esta pantalla, si hacemos logout, se vuelva a mostrar. Para ello podremos sobreescribir la operación onStart, que es una operación que se invoca cada vez que se vuelva a mostrar la pantalla, y decirle que en este caso vuelva a ser visible. Iniciemos nuestra app para ver si funciona. Autentiquémonos, accedamos y quedémonos en esta pantalla. Vamos a detener la app, asegurarnos de que no tenemos ninguna aplicación iniciada en segundo plano y la vamos a volver a iniciar. Vemos como directamente ya navegamos a esta pantalla de inicio, es decir, se han guardado correctamente los datos asociados a nuestra sesión. Vale, pulsemos cerrar sesión para que así se borren estos datos. Y ahora sí, implementemos la autenticación mediante el botón de Google. Vayámonos a Auth Activity y accedamos en la operación Setup a nuestro botón de Google que se llamaba Google Button y vamos a añadirle un onClick, igual que hicimos con los botones de registrar y acceder, para que así, al pulsar en el botón de Google, se desencadene este proceso de autenticación. Vamos a configurar la autenticación. Creemos una constante llamada GoogleConf y accedamos a Google Singing Options, a su builder, y pasémosle una opción de tipo Default Singing, ya que vamos a utilizar el login por defecto de nuestra cuenta de Google. Vamos a llamar a Request ID Token y aquí le tendremos que pasar el Token ID asociado a nuestra app. Podemos acceder a ese ID mediante getString, r.string y el nombre de la clave, Default Web Client ID. ¿Qué querremos solicitar cuando hagamos login? Pues querremos solicitar el email del usuario, así que vamos a llamar a Request Email. Y ya por último, a Build. Tenemos configurado nuestro login con Google. Creemos el cliente de autenticación de Google con una constante llamada Google Client y llamemos a Google Singing junto a su operación getClient. El contexto será el de nuestra activity y la configuración será GoogleConf. Hecho esto, podremos llamar a Start Activity from Result para así mostrar la pantalla de autenticación de Google, llamando a GoogleClient.SingingIntent y pasándole el identificador que nosotros querramos para así recoger la respuesta de la autenticación. Vamos a crear, por ejemplo, una constante de tipo privado a nivel global con el ID que nosotros querramos, por ejemplo 100, y esta constante se la pasaremos a nuestro Start Activity for Result después de una coma. Si iniciamos una activity en la que esperamos que nos respondan algo, deberemos reimplementar la siguiente operación. Llamemos a onActivityResult y comprobemos que si el request code es igual al que nosotros le pasamos a nuestra actividad, a Google Sign-in, querrá decir que la respuesta de esta activity se corresponde con la de la autenticación de Google. Vamos a recuperar esta respuesta, creando una constante llamada task y llamando a Google Sign-in y a su operación getSignedInAccount from Intent, al que le pasaremos el data. Teniendo ya estos datos, vamos a intentar recuperar la cuenta autenticada, que guardaremos en una constante llamada account y que recuperaremos mediante la task y la operación getResult de tipo API-Exceptio. Hecho esto, si todo ha ido bien, tendremos la cuenta de Google. Y ahora lo que tendremos que hacer será autenticarnos con nuestra cuenta de Google dentro de Firebase, igual que hacíamos con estas operaciones de Firebase Auth cuando utilizábamos el método de email y contraseña. Así que vamos a llamar a Firebase Auth, a getInstance y a la operación Singing with Credential. ¿De dónde obtendremos esta credencial? Pues precisamente de la cuenta de Google que acabamos de autenticar. Por supuesto, lo primero que tendremos que comprobar es si la cuenta que acabamos de recuperar es distinta de nula. En ese caso es cuando realizaremos todo el proceso de autenticación en Firebase. Si la cuenta es distinta de nula, podremos recuperar su credencial. Crearemos una constante llamada credential, llamaremos a Google Auth Provider y a getCredential, pasándole nuestra cuenta y el ID token, y un último parámetro a nulo. Esta credencial ya se la podremos enviar a Firebase. Pensar que este login es en dos partes. Primero nos autenticamos en Google, pero después queremos que esa autenticación en Google también quede reflejada en la consola de Firebase. Por eso primero hacemos la autenticación y después le pasamos una credencial de autenticación a Firebase. Igual que hicimos en el tutorial anterior, también vamos a utilizar este Add on Complete Listener para recoger cuando ha finalizado el proceso de autenticación en Firebase. Borramos los datos que le pasábamos y vamos a indicarle que el proveedor, en este caso es Google, no es el proveedor básico, y el email autenticado lo recuperaremos de la cuenta .email. Email que si no existe podemos decir que sea vacío, y que en caso de que esta autenticación no sea correcta mostraremos el alert con el error. Y hecho eso, algo muy importante, en el momento que se llama a onActivityResult tenemos que tener en cuenta que esta línea de código, la de account, puede producir un error en caso de que en
realidad no sea capaz de recuperar una cuenta. Por ello tendremos que añadir todo dentro de un try catch. Creamos un try, añadimos todo dentro de él y un catch de tipo APISection, que es precisamente esta clase con la que queríamos recuperar la cuenta, y en caso de que se produzca un error podemos llamar a nuestra ventana de error, a nuestro show alert. Hecho esto, solo haremos una última cosa: volvernos al onClick del Google Button, llamar al client y a sign out, para así asegurarnos que cada vez que se pincha en el botón de login con Google se realiza el logout de la cuenta que pueda estar autenticada en ese momento. Esto sobre todo es útil si tenemos más de una cuenta de Google asociada a nuestro dispositivo Android. Ya por último necesitamos un paso extra para que funcione correctamente en la última versión de Android, en Android 10. Si pinchamos en la rueda dentada y en configuración del proyecto, veremos que en nuestro proyecto Android tenemos una opción que es añadir huella digital. Esto es algo que nos hace falta para firmar nuestro proyecto y que esta autenticación funcione correctamente. Así que vamos a añadir huella digital y volver a nuestro proyecto Android Studio. Seleccionar en la parte derecha el botón Gradle, irnos a Task y a Singing Report. En este momento hacer doble clic y buscar en la consola de Run el SHA1. Volveremos a nuestra consola de Firebase, lo pegaremos y lo guardaremos. Este es el certificado de nuestra app que nos asegura que nuestro proyecto de Firebase está directamente ligado con nuestra app de Android Studio. Si subimos nuestra app a la tienda de aplicaciones, también tendremos que crear una huella digital asociada a la app de producción. Tener presente eso de cara a subir vuestra app con el login de Google. Hecho esto, podremos volver a seleccionar nuestra app y decirle que se inicie en nuestro emulador. Ahora sí, pulsaremos el botón de Google y si tenemos ya alguna cuenta de Google asociada a nuestro dispositivo Android, aparecerá en este listado, si no tendremos que asociarla. Una vez pulsamos en la cuenta, vemos cómo nos autenticamos. Pasamos directamente a la pantalla de inicio en la que nos indica que el usuario utilizado ha sido mouredev@gmail.com y el proveedor, en este caso, Google. Si detenemos la app y la volvemos a iniciar, vemos cómo seguimos apareciendo directamente en esta pantalla y si pulsamos cerrar sesión, volveremos a la pantalla de login. Lo último que haremos será visitar de nuevo la sección de autenticación y de usuarios para ver que ahora se ha actualizado nuestro usuario, que nuestro usuario que anteriormente se había autenticado mediante email y contraseña, ahora su proveedor se ha actualizado y nos dice que ha sido Google. Así que vemos como incluso si utilizamos la misma cuenta para iniciar sesión en diferentes proveedores, el propio Firebase va a ser consciente de la última plataforma que hemos utilizado. Y así damos por visto un nuevo método de autenticación en nuestra app. A lo largo de vuestros comentarios me habéis pedido muchas veces que creara un tutorial enseñando cómo integrar el login de Facebook en una app Android. Pues hoy ha llegado el día. Vamos a utilizar nuestra cuenta de Facebook para hacer login en nuestra app. Y ahora sí, hablemos de cómo integrar el login de Facebook en nuestra app, utilizando nuestra cuenta de la red social y creando una base de datos de los usuarios que entren en nuestra aplicación en la plataforma Firebase, donde podremos administrarlos uno por uno. Para comenzar este tutorial, lo primero que haremos, como siempre, será irnos a la consola de desarrollo de Firebase y abrir el proyecto con el que estamos trabajando a lo largo de esta serie. Ya sabéis, el proyecto llamado Firebase Tutorial. Nos dirigiremos a la columna Desarrollo y a la opción Authentication, donde si pulsamos en Singing Method podremos buscar entre todos los proveedores de inicio de sesión a Facebook, pulsar en el botón editar y marcar la casilla de habilitar. Eso sí, veremos que nos faltan dos datos, el App ID y el App Secret, datos que tendremos que obtener de Facebook. Así que dejemos por el momento la consola de Firebase y dirijámonos a la web oficial de desarrolladores de Facebook, developers.facebook.com. Aquí podremos pulsar en entrar y loguearnos con nuestra cuenta de Facebook, y si no tenemos una cuenta de desarrollo podremos crearla gratuitamente. Una vez nos hemos autenticado la plataforma, podremos irnos a la opción de mis aplicaciones y seleccionar la opción de crear una nueva aplicación. Le daremos un nombre, por ejemplo Firebase Tutorial, introduciremos un email de contacto y pulsaremos en crear identificador de la aplicación. Una vez creemos la aplicación ya podremos obtener los datos que nos pedía la consola de Firebase. Podremos irnos a configuración y a información básica. Aquí vamos a copiar el identificador de la aplicación y lo vamos a pegar en App ID y a continuación mostrar la clave secreta de la aplicación y pegarla también en
en la consola de Firebase. Y hecho esto, pulsaremos en guardar, viendo así que el proveedor de Facebook ya figura como habilitado. Dejemos por el momento estas consolas web y volvamos a nuestra aplicación de Android Studio, aplicación en la que ya teníamos integrados otros servicios de autenticación, como era mediante email y contraseña, o incluso con nuestra cuenta de Google, con nuestra cuenta de Gmail. Ya sabéis, si queréis ver cómo integrar todos estos servicios, os dejo por aquí arriba la serie. Vamos a hacer modificaciones en la aplicación para habilitar el login de Facebook. Lo primero que he hecho ha sido añadir un nuevo icono con el logo de Facebook que vamos a colocar en nuestro nuevo botón, el botón para poder acceder con nuestra cuenta a la app. Regresamos al layout del Activity Auth y seleccionamos el botón de Google para así copiarlo y duplicarlo, al igual que el espacio que teníamos creado entre botones. Al botón de Google que acabamos de duplicar le daremos el ID Facebook Button, cambiaremos su texto de Google por Facebook y su icono por el que acabamos de añadir de Facebook, como acabo de hacer yo ahora mismo. Hecho esto, vamos a dirigirnos a Home Activity, la clase Kotlin correspondiente a la pantalla que se mostraba en el momento que nosotros ya estábamos autenticados, clase en la que teníamos definida un enum correspondiente a los diferentes proveedores de autenticación soportados en la app. Como ya hemos visto, hasta el momento teníamos dos: autenticación básica por email y password y autenticación mediante nuestra cuenta de Google. Vamos a añadir uno más llamado Facebook. Hecho esto, iniciaremos de nuevo nuestra app para ver que todo sigue funcionando correctamente y que en nuestra pantalla de inicio ya se muestra nuestro nuevo botón de Facebook. Muy bien, interfaz gráfica preparada. Volvamos a Firebase, esta vez a su documentación oficial, una documentación junto con la de Facebook en la que vamos a ver cómo integrar este servicio de autenticación. Repito, todas estas webs de interés las dejaré en la descripción del vídeo, así que vamos a seguir los pasos que nos indica la documentación oficial. Lo primero que tendremos que hacer es añadir la librería de autenticación de Firebase en nuestro build Gradle del módulo app, como ya tenemos aquí. Es la librería llamada Firebase Auth. Hecho esto, pasaremos de nuevo a la consola de desarrollo de Facebook, en la que pulsaremos el botón añadir producto y en la que seleccionaremos el producto inicio de sesión con Facebook y a continuación en la opción de inicio de sesión con Android, y nos dispondremos a seguir los pasos de esta integración. Si queremos podemos descargar el SDK de Android, pero nosotros pulsaremos en siguiente, ya que lo vamos a integrar mediante el gestor de dependencias de Android Studio llamado Gradle. Lo único que tendremos que hacer para añadir la librería de autenticación de Facebook es irnos al fichero build Gradle del proyecto, este que tengo por aquí seleccionado, y en el bloque build script repositories añadir Maven Central. Hecho esto, pasaremos al fichero build Gradle, esta vez del módulo app, y añadiremos la librería que se nos indica en la documentación de Facebook, llamada Facebook Android SDK. Hecho esto, pulsaremos en sincronizar ahora. Compilaremos el proyecto para ver que todo ha ido bien, y al ver que todo ha ido bien, seguiremos con los siguientes pasos de la guía de integración de Facebook. Si pulsamos en siguiente, en el paso 3 tendremos que indicar algunos datos de la app, como puede ser el nombre del paquete de nuestra app, que podréis encontrarlo en el Android Manifest, como veis aquí en mi caso es com mouredev Firebase Tutorial. Lo pegaremos en la consola de Facebook e indicaremos también cuál es nuestro main activity. También lo podréis encontrar en el Android Manifest. Es la activity que tiene la acción de main y launcher. Hecho esto, guardaremos los datos y puede que nos aparezca esta ventana de aviso. Si nuestra aplicación aún no está dada de alta en la Google Play Store, nos avisará de que no está disponible, ya que Facebook intenta verificar que existe el nombre del paquete, pero es algo que no nos tenemos que preocupar si de verdad no está publicada, así que podremos marcar la opción usar el nombre de este paquete. Hecho esto, pulsaremos en continuar, y lo siguiente que veremos es cómo se nos pide el hash de desarrollo de la aplicación, y en la documentación veremos cómo generar la clave de desarrollo y la de activación tanto para Mac como para Windows. Simplemente tendremos que copiar y ejecutar la instrucción asociada a nuestro sistema operativo. Y por favor, recordar que cuando paséis a producción, si acabáis desplegando vuestra app en la tienda de aplicaciones, tendréis que generar una clave de activación. No será suficiente con únicamente la clave de desarrollo. Abrimos el terminal, nos situamos en la raíz de nuestro proyecto Android y pegamos la instrucción que acabamos de copiar de la documentación de Facebook. La ejecutamos y copiamos el resultado en la consola de Facebook, como acabo de hacer yo ahora mismo. Pulsamos en guardar y en continuar. A continuación se nos va a hablar del inicio de sesión único en la aplicación, ya que mediante notificaciones también podríamos activar este login. En nuestro caso no lo vamos a hacer, ya que nos queremos centrar en la funcionalidad principal de login, que es mediante el botón de nuestra app. De todas formas, por supuesto, podéis probar esta utilidad. Pulsamos en siguiente y sigamos los próximos pasos que nos indica la guía. En primer lugar es copiar esta cadena de texto y pegarla en nuestro strings XML de Android Studio, fichero que tenemos en res dentro de values.
Abrimos strings XML y pegamos estas dos claves que hemos copiado de la consola. Claves que poseen el ID de nuestra aplicación, en este caso el numérico, y en el segundo caso anteponiendo la cadena de texto FB. Lo siguiente que nos dice es que en nuestro manifest añadamos el permiso de internet, así que nos vamos a nuestro manifest y añadimos este permiso, simplemente para asegurarnos de que el usuario posee internet al estar utilizando nuestra app, ya que vamos a realizar un login con una conexión remota. Y por último, también en nuestro manifest crearemos un metadata, como nos dice la documentación dentro de application, metadata que ya tenemos por aquí. Volvamos a la documentación y pulsemos en siguiente. Y ya los siguientes pasos os lo explicaré sobre Android Studio, así que si queréis podéis pulsar en siguientes. Ya os digo que lo vamos a entender mejor desde código en Android Studio. Ya antes de volver a Android Studio volveremos a inicio de sesión con Facebook, a configuración, y buscaremos este campo URI de redireccionamiento de OAuth válidos, donde yo he situado una URL que si volvemos a la consola de Firebase y volvemos a pulsar en editar la opción del proveedor de Facebook, vemos que se corresponde con esta URL que tenemos aquí en Firebase. Esto es necesario ya que ambos proveedores van a estar unidos, nos vamos a autenticar mediante Facebook y después nuestros usuarios van a quedar registrados de forma centralizada en Firebase. Así que copiamos esta URL y la pegamos en la consola de Facebook. Hecho esto, podremos guardar los cambios. Ya de nuevo en Android Studio volvamos a AuthActivity y al igual que capturábamos el evento downClick con el resto de botones, vamos a hacerlo con el botón de Facebook, mediante su ID, Facebook Button, y llamando a setOnClickListener. Esto quiere decir que en el momento que hagamos clic en el botón de Facebook vamos a desencadenar el proceso de autenticación. Vamos a llamar a Login Manager, que es una clase que pertenece a la librería de autenticación de Facebook, a su operación getInstance y llamar a RegisterCallback, al cual le tendremos que pasar un callback manager que crearemos como una propiedad global. Así que vamos al principio de nuestra clase y vamos a crear una constante llamada private val callback manager y que vamos a inicializar llamando a callbackmanager.factory.create, observando también que callback manager es una clase perteneciente a Facebook. Una vez hecho esto ya le podremos enviar a nuestro register callback nuestro callback manager. Y ya lo siguiente que podremos añadir colocando primero una coma es este Facebook callback, una operación que se va a invocar a modo de callback en el momento que finalice la autenticación con Facebook. Un callback en el que podremos implementar diferentes operaciones, como onSuccess, onCancel y onError, para así poder controlar cuándo se ha producido un error, cuándo se ha cancelado la autenticación y cuándo se ha realizado satisfactoriamente, llamando a onSuccess. Si queréis, cuando se ha producido un error, podremos llamar a nuestra función showAlert, una función que le mostraba al usuario que se había producido un error, y cuando se ha cancelado podremos no hacer nada. Ya para ir finalizando, tendremos que ir a la operación onActivityResult, donde ya teníamos cierta lógica aplicada al login de Google, y antes del super volveremos a llamar a Callback Manager y a onActivityResult, pasándole los mismos parámetros que nos llegan a esta función, requestCode, resultCode y data. Esa instrucción lo que va a hacer es desencadenar una llamada a una de las operaciones dependiendo del resultado del login con Facebook. Si la operación invocada es onSuccess, lo que querrá decir es que el login se ha realizado correctamente. Así que vamos a acceder a result y desempaquetar el resultado con esta instrucción let en caso de que sea distinto de nulo, ya que como nos indica, login result puede ser nulo. En el caso de que no sea nulo, tendremos acceso al token de autenticación de Facebook, que lo podremos guardar en una constante llamada por ejemplo token y que podremos acceder llamando a it y a access token. ¿Qué haremos una vez nos hemos autenticado correctamente en Facebook? Pues vamos a llamar al servicio de Firebase que será el encargado de guardar ese registro de todos nuestros usuarios, de una forma muy parecida a como ya hacíamos con Google. Vamos a copiar la instrucción que ya utilizábamos con Google y vamos a pegarla en el onSuccess de Facebook. Si recordáis, lo que hacíamos era crear una credencial, que en este caso en vez de llamar al Google Auth Provider vamos a llamar a Facebook Auth Provider, y en vez de pasarle el token de Google vamos a pasarle nuestro token.token para así acceder al token en formato string. Y este último parámetro null no será necesario. Ahora que ya hemos creado la credencial de Facebook, se la podremos pasar a nuestro servicio de Firebase Auth. Servicio que en el momento que se completa, si es satisfactorio, lo que hacemos es navegar a la nueva pantalla y si hay un error mostramos el alert de error. El proveedor que le indicaremos a nuestra nueva pantalla será el que hemos creado llamado Facebook y el email que le pasaremos a nuestra nueva pantalla lo podremos obtener del resultado del syncing con Firebase, llamando a result
User y Email. Y ya antes de probar que todo funciona, nos vamos a ir a Home Activity, al on-click de nuestro botón de cerrar sesión y vamos a comprobar una cosa. Si recordáis, en el momento que pulsábamos en borrar sesión, borrábamos los datos de autenticación guardados y hacíamos logout en Firebase. En el caso de que hayamos realizado nuestro login con Facebook, es decir, en el caso de que el provider sea igual a providertype.facebook, lo que vamos a hacer es llamar de nuevo a Login Manager, a getInstance y a logout, para así en este caso cerrar sesión en Facebook. Nos falta aquí que en providerType llamemos a name, ya que nuestro proveedor es de tipo string. Una vez ya tenemos todo el proceso de integración, solo nos faltará que en el momento que pulsemos el botón de Facebook, en el Set on Click Listener de Facebook, llamemos al Login Manager, a su instancia e invoquemos la operación que nos va a abrir la pantalla de autenticación nativa de Facebook, que se llama Login with Read Permissions. Le tendremos que pasar una activity, que en este caso somos nosotros mismos, y le tendremos que indicar qué permisos queremos leer del usuario que se va a autenticar. En nuestro caso solamente vamos a crear una lista llamando a list_of, una lista que únicamente contendrá la propiedad email, ya que lo único que queremos de este usuario es su correo electrónico. Ya tenemos todo, así que vamos a iniciar nuestra app y a pulsar en el botón Facebook. Una vez lo hacemos, se nos abre la pantalla de autenticación y veremos cómo se nos piden las credenciales de Facebook. Si recordáis, nuestra app está en desarrollo. En la consola de Facebook veremos que así se nos indica. Si queremos pasar la producción, tendremos que mandar esta aplicación a revisión pulsando en este switch y también creando la clave de autenticación de producción, no una de desarrollo como hemos hecho antes. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos probar el login de Facebook, no lo podremos hacer con nuestra cuenta de Facebook oficial. Tendremos que crear una cuenta de test. Para ello es muy fácil. Nos iremos a la opción de roles en la consola de desarrollo de Facebook y a usuarios de prueba, pudiendo utilizar uno de los ya existentes o añadiendo uno nuevo, pulsando en el botón añadir y en crear usuarios de prueba. Aquí se nos va a autogenerar un email de prueba y ese usuario lo podremos editar para cambiarle, por ejemplo, el nombre o su contraseña, simplemente seleccionando esa opción. Le vamos a dar otro nombre, por ejemplo, MoureDevTest, y actualizando su contraseña, por ejemplo, por MoureDevFirebase, y pulsando en el botón guardar. Aquí tenemos el nuevo usuario asociado a este email, así que vamos a copiarlo y volvernos a nuestra app de Android Studio. Introducimos las credenciales en nuestra app y pulsamos en el botón Login. Y lo siguiente que veremos es esta pantalla, que nuestra aplicación, que si recordáis se llamaba Firebase Tutorial, va a recibir el nombre, la foto de perfil y el correo electrónico. Por defecto, el nombre y la foto siempre las recibimos y el correo electrónico es un permiso que le hemos pedido expresamente utilizando esta opción. Revisado esto, pulsemos en continuar. Y a continuación ya vemos cómo hemos navegado a la pantalla de sesión iniciada, donde aparece el email que hemos utilizado y el proveedor que hemos dado de alta, que se llama Facebook. Si recordáis, si iniciamos de nuevo la app, ya apareceremos directamente en esta pantalla de inicio, funcionalidad que hemos implementado en el tutorial de Google para Firebase. Si nos dirigimos a la consola de Firebase y pulsamos en la opción Users, veremos que tenemos un nuevo usuario registrado, utilizando el proveedor de Facebook y que coincide con el email que hemos registrado en nuestra app. Así tendremos de una forma centralizada todos los usuarios que se han autenticado en nuestra app, como es en nuestro caso el usuario utilizando el proveedor de Google y el usuario que acabamos de crear utilizando Facebook. Por supuesto, también recordar que podréis realizar diferentes opciones desde la consola de Firebase. Y de esta forma hemos habilitado nuestra cuenta de Facebook como un posible login en nuestra app. Cuantos más proveedores de autenticación tenga nuestra app, más fácil es que el usuario se acabe registrando en ella. También hemos visto toda la potencia que ganamos si utilizamos la librería oficial de Facebook junto con el proveedor de Firebase. Como desarrolladores de aplicaciones, una de las características que más nos suele llamar la atención es el lanzamiento de notificaciones push, la posibilidad que tenemos de enviar notificaciones a dispositivos concretos. En este tutorial aprenderás a implementar este mecanismo en tu app Android. Lo primero que haremos, y como de costumbre, será irnos a nuestra consola de desarrollador de Firebase, a la cual podremos acceder mediante la URL console.firebase.google.com. Este nuevo servicio de notificaciones push que vamos a integrar se llama Cloud Messaging, así que lo único que tendremos
tenemos que hacer es acceder a él en esta columna de la izquierda. En esta página de presentación se nos hablará de todas las características de este servicio y lo más importante, cómo acceder a la documentación para realizar esta integración en nuestra app Android. Así que como siempre vamos a seguir la documentación oficial, aunque yo me centraré en las partes más importantes y lo iremos viendo sobre un proyecto real. Una vez abierta la documentación tendremos una parte específica para Android, pero como siempre vamos a ver esta integración sobre código. Vamos a abrir el proyecto que llevamos utilizando en toda esta serie de Firebase en Android Studio, donde si recordáis ya teníamos integrados diferentes servicios como era la autenticación mediante Google, mediante Facebook o incluso con email y contraseña. Así que lo primero que haremos será abrir nuestro build.gradle en el módulo de la aplicación y al igual que ya habíamos añadido diferentes librerías para esos servicios de autenticación o de analítica, vamos a añadir la librería para notificaciones. Librería llamada Firebase Messaging y que voy a colocar en su última versión. Una vez hemos añadido esta nueva dependencia, vamos a pulsar el botón sincronizar ahora. Cuando ya ha finalizado la sincronización, si queremos podemos detener nuestra app y volver a iniciarla para ver que todo sigue funcionando correctamente. Pulso el botón play y vemos cómo se inicia sin problemas. Vamos a pasar de nuestro fichero build.gradle a nuestro Android Manifest. Y si volvemos a la documentación oficial, una vez ya hemos añadido la dependencia, será tan fácil como copiar este bloque de código. Este código será necesario si queremos recibir notificaciones push en segundo plano. Una vez lo tenemos copiado, podemos volver a nuestro proyecto Android Studio. Y en el Android Manifest, antes de cerrar el bloque Application, vamos a pegar este código. Una vez lo hemos pegado, vamos a crear un nuevo fichero Kotlin con este nombre, con el nombre My Firebase Messaging Service, o con el que nosotros querramos. Simplemente después lo tendremos que actualizar en este bloque. Me voy a la raíz del proyecto y creo una nueva clase Kotlin y le doy el nombre que hemos dicho. A esta clase la vamos a extender de Firebase Messaging Service, como yo acabo de hacer ahora mismo. Esta es la clase que será capaz de recibir las notificaciones y mediante la cual podremos manejarlas a nuestro antojo. Si volvemos a nuestro Android Manifest, ahora ya podremos utilizarla, ya que la tenemos en la raíz del proyecto. Únicamente con escribir punto y el nombre de nuestra clase será suficiente. Recordar que para que funcione la extensión tendremos que realizar el correspondiente import de esta clase. Iniciamos de nuevo la app para ver que todo sigue funcionando correctamente. Vemos que no tenemos ningún problema. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Yo os recomiendo que siempre desinstaléis antes de probar por primera vez la aplicación de vuestro dispositivo. Yo ya la he desinstalado y ahora la voy a volver a instalar. Ya la tenemos de nuevo por aquí. Lo que vamos a hacer es volver a la home, ya que recordar las notificaciones llegan por defecto en segundo plano. Vayamos ahora a la consola de Firebase. Y en la sección de Cloud Messaging vamos a pulsar el botón de enviar nuestro primer mensaje. Aquí podremos configurar nuestra notificación con un título que va a ser, por ejemplo, Hola Hackerman, y con un texto que va a ser Esta es mi primera notificación push. Podríamos incluso añadirle una imagen a esta notificación. En mi caso, vamos a pulsar en siguiente para irnos a la sección segmentación, donde tendremos que indicar a quién queremos que le llegue esta notificación. En nuestro caso, a todos nuestros dispositivos Android. Pulsamos en siguiente cuando queremos enviarla ahora mismo, y en eventos de conversión y en otras opciones lo dejaremos en blanco, ya que son configuraciones más avanzadas de notificaciones. Por último, pulsaremos en revisar y una vez pulsemos en publicar, vamos a observar nuestro emulador. Pulsamos en publicar y vemos cómo ya nos aparece un icono indicando que nos ha llegado una nueva notificación. La aplicación Firebase tiene una notificación con título Hola Hackerman y con texto Esta es mi primera notificación push. Por supuesto, si pinchamos en ella, abriremos nuestra app. Ya vemos que rápido hemos realizado una configuración para enviar notificaciones push. Si volvemos a la documentación tendremos otras cosas interesantes, como puede ser definir el icono que nos va a aparecer en la notificación, así como el color del mismo. Esto es algo que podremos ver en esta sección y que os recomiendo que lo practiquéis por vuestra cuenta. Hasta el momento hemos visto cómo enviar notificaciones a todo un grupo de dispositivos, pero es muy habitual tener que enviar notificaciones a un grupo más concreto o incluso a un único dispositivo. Esto lo haremos mediante el token de registro de dispositivo, un identificador único asociado a la instalación de nuestra app en un dispositivo, y que nosotros al enviar una notificación podremos indicarle que la envíe únicamente a ese identificador. ¿Cómo podremos acceder al identificador de un dispositivo? Es muy fácil, vamos a volvernos a nuestra app y, por ejemplo, a nuestra clase principal, a nuestro AuthActivity. Y si queréis vamos a crear una función que se llame Notification. Para recuperar este ID, creamos una función privada llamada Notification y vamos a ejecutar el siguiente código. Vamos a llamar a Firebase Instance ID, a GetInstance, a Instance ID
y a onComplete Listener. Y comprobar si de verdad tenemos un ID de dispositivo único, llamando a it, a result, por supuesto esto es opcional, y a desempaquetarlo con let en caso de que exista, y en caso de que exista este identificador lo vamos a imprimir. Por ejemplo, con println e imprimir algo así como este es el token del dispositivo, con 2 puntos e interpolando el valor del token. Vamos a ejecutar nuestra app y comprobar si de verdad tenemos este token por consola. Abrimos Run para ver este sysout y buscamos nuestro texto, y aquí vemos cómo tenemos un token, este ID tan largo que vemos por aquí, que si queréis lo vamos a copiar. Este es el identificador único de nuestro dispositivo y que por supuesto no se va a repetir en 2. Así que ya nos podemos ir haciendo una idea de cómo tendremos que hacer para enviar notificaciones más segmentadas. Este identificador de dispositivo lo podríamos guardar, por ejemplo, en una base de datos asociada a un usuario concreto, y cuando quisiéramos enviar a una notificación a ese usuario, simplemente tendríamos que hacerlo utilizando este ID. Vamos a volver a la home de nuestro dispositivo Android y a la consola de desarrollo de Firebase para enviar una nueva notificación. Como es una notificación que sé que me voy a enviar a mí mismo, le voy a dar el título Hola Bryce. Y como texto, esta es una notificación por token de registro. Hecho esto, pulsaremos en enviar mensajes de prueba y aquí añadiremos el token que ha aparecido por nuestra consola. Hecho esto, podremos pulsar en testar y veremos cómo nos aparece una notificación que dice Hola Bryce, esta es una notificación por token de registro. Así nos hemos asegurado que la notificación únicamente va a llegar a este dispositivo en concreto. Por supuesto, al igual que podemos enviar a un único dispositivo, podremos enviar a un grupo reducido o incluso a un conjunto suscrito a lo que llamamos tema. Imaginemos que solo un grupo de usuarios concreto queremos que reciba notificaciones, así que vamos a aprovechar esta función para explicar lo que son los temas, o también llamados topics. Para suscribir un usuario a un tema será muy fácil. Llamaremos a Firebase Messaging, a getInstance y a Subscribe to Topic. Y vamos a darle un nombre a nuestro tema, por ejemplo, tutorial. Solo usuarios suscritos al tema tutorial recibirían las notificaciones. ¿Cómo haríamos para enviarla? Primero vamos a iniciar nuestra app y vamos a volver a la home. Abrimos la consola de Firebase, creamos una nueva notificación y esta vez va a ser una notificación por tema tutorial. Y el título va a ser, por ejemplo, Hola usuarios. Pulsamos en siguiente y en segmentación ahora no irá para todos los usuarios, irá a un tema. ¿Cuál es el tema? Ya vemos cómo incluso la consola nos lo sugiere, porque ya hemos registrado algún usuario en este tema. Pulsamos en siguiente, decimos que la queremos enviar ahora, ya por último revisar y publicar. Y nos llega una nueva notificación. Hola usuarios, esta es una notificación por tema tutorial. Ya vemos cómo seguimos segmentando, cómo hemos enviado a todos, cómo hemos enviado por tema y cómo hemos enviado a un usuario concreto. Volvamos a la clase que hemos creado al principio, a My Firebase Messaging Services. Como he dicho, las notificaciones por defecto siempre llegan en segundo plano. Es decir, si enviamos una notificación cuando la aplicación está abierta, tendremos que manejarla nosotros desde código. Para ello es para lo que nos sirve esta clase. Vamos a sobreescribir esta operación, la operación onMessageReceived. Y por ejemplo, lo que vamos a hacer es, a recibir una notificación en primer plano, vamos a mostrarla en un toast. Vamos a llamar a looper y a prepare y a crear un handler, para así acabar mostrando un toast. Make text. Llamamos al contexto. ¿Qué queremos mostrar? Queremos mostrar la notificación que nos llega. Si queremos, podemos incluso renombrar este pecero, que es bastante feo, para llamarle Remote Message. Accedemos a la notificación y a su título, por ejemplo, y decimos que este toast se muestre, por ejemplo, durante un buen rato. Se me había olvidado escribir el post en el handler, y una vez tenemos el toast, vamos a mostrarlo llamando a show y lanzando el looper. Iniciamos nuestra app, nos vamos a nuestra consola de Firebase y creamos una nueva notificación en primer plano, ya que es lo que vamos a mostrar en el toast. Y el texto nos da un poco igual, pero si queréis, escribimos un hola simplemente. Pulsamos en siguiente, la enviamos solo a Android. Por supuesto, podríamos segmentar de las formas que ya vimos anteriormente. Revisamos y publicamos. Y vemos cómo nos aparece aquí. Notificación en plano, porque he escrito eso en vez de primer plano, pero vemos cómo ha aparecido durante unos segundos aquí. Ahora, aparte de manejar notificaciones en segundo plano, también las manejamos en primer plano. Ya solo veremos una cosa más, y es cómo enviar información desde una notificación push a un usuario. Vamos a crear una nueva notificación, vamos a escribir de nuevo hola Hackerman y decir que esta es una notificación con información. Pulsamos en siguiente, seleccionamos Android, otra vez en siguiente, que la queremos enviar ahora en eventos de conversación
conversión no le hacemos caso ya que está ligado a eventos de analíticas y nos vamos a detener en esta opción y en concreto en la sección de datos personalizados, donde veremos que podremos añadir una clave y un valor. Imaginaos que le queremos enviar una URL al usuario, pues por ejemplo voy a crear una clave que se llama URL, le podemos llamar como querramos y el valor, mismamente mi página web. Y vamos a detenernos en este punto para volver a nuestra app. En primer lugar, esto será una notificación que manejaremos en segundo plano, así que vamos a volver a la home. Y en nuestra función notification vamos a crear un bloque para intentar recuperar información de una notificación push. ¿Cómo lo haremos? Será muy fácil, llamaremos a intent y a getStringExtra. Es decir, del arranque de la aplicación vamos a intentar recuperar algún parámetro de tipo string. ¿Cómo hemos llamado al parámetro que llega por push? Le hemos llamado URL y este resultado vamos a guardarlo en una constante, por ejemplo también llamada URL, y que en el caso de que esta URL exista vamos a imprimirla, de nuevo con println y decimos ha llegado información una push, dos puntos y de nuevo interpolamos el valor de URL. Iniciamos nuestra app. Para que se compile este último código que hemos añadido, volvemos a la home y a la consola de Firebase. Pulsamos en revisar y le damos a publicar. Nos llega la notificación, aquí la tenemos, esta es una notificación con información y vamos a pulsar en ella. Nuestra app se abre y ahora vamos a comprobar lo siguiente. Pulsamos en Run para ver esta consola de ejecución y vemos como tenemos una impresión por consola que dice ha llegado información en una push. ¿Y qué teníamos dentro de ella? Teníamos una cadena de texto que recuperamos mediante URL que coincide con el nombre del parámetro que hemos enviado desde Firebase. ¿Y cuál era el valor? El valor era mouredev.com, que es lo que hemos impreso por aquí. También deciros que es muy natural, en vez de enviar las notificaciones mediante la consola de Firebase, enviarlas desde nuestro servidor con el que llevaremos por ejemplo el control de los temas o los usuarios que se han registrado en nuestra app. Si tenemos un servidor creado con tecnología propia, deciros que en la documentación de Firebase también tendremos toda la información necesaria para realizar la integración de este servicio desde nuestro propio servidor y así enviar notificaciones push desde este, sin necesidad de hacerlo mediante la consola. Y de esta forma hemos visto cómo enviar notificaciones a todos nuestros dispositivos, a un dispositivo o a un grupo en concreto de dispositivos, así como trabajar con ellas en segundo plano y en primer plano, y por último cómo poder recibir información que enviamos a través de una notificación. Por supuesto, si quieres saber cómo seguir avanzando en el tema de notificaciones push y cómo integrarlas en un siguiente nivel con todos los servicios de Firebase, ya sabes, déjamelo por comentarios. En este vídeo vamos a hablar del mayor enemigo de los programadores, los bugs, en concreto de cómo obtener estadísticas de estos errores para poder solucionarlos de la forma más simple. Y ahora sí, os presento a Crashlytics, la herramienta incluida dentro de la suite de Firebase para informarnos de errores dentro de nuestra app. Como siempre, lo primero que haremos será entrar en la consola de Firebase. Dentro de las diferentes herramientas encontraremos en la sección calidad una llamada Crashlytics. Podemos acceder a ella y así habilitarla y conocer todas las ventajas que nos va a proporcionar. Lo primero que haremos si aún no está activa es seleccionar en qué plataforma la queremos habilitar. En nuestro caso ya sabéis que tenemos dos opciones, la app iOS o la app Android. En el tutorial de hoy lo haremos con la app Android y una vez seleccionada le diremos que queremos habilitarlo. Hecho esto, lo que tendremos que hacer es seguir los pasos de integración de Crashlytics con nuestro proyecto Android Studio, como siempre basándonos en la documentación oficial. Ya sabéis que todos los links de interés os los dejaré en la descripción del vídeo. Para realizar la integración abriremos nuestro proyecto Android Studio con la app que llevamos desarrollando a lo largo de toda esta serie. Lo primero que haremos será irnos al fichero build.gradle del proyecto, abrirlo y en este bloque dependencies añadir lo siguiente. En la documentación veremos que se nos manda añadir esta línea y comprobar que el resto de elementos están disponibles. En mi caso ya lo he comprobado y únicamente añadiremos este ClassPath correspondiente al plugin de Firebase Crashlytics. Hecho esto, pulsaremos en el botón de sincronizar ahora y a continuación abriremos el otro build.gradle de nuestra app, esta vez el correspondiente al módulo, para añadir al principio el plugin de Firebase. Ya por último, en el bloque dependencia podremos añadir la correspondiente a Crashlytics, como ya hemos hecho con los diferentes servicios de Firebase. Añadiremos esta línea de Google Firebase Crashlytics. Lo colocaremos en su última versión y pulsaremos el botón sincronizar ahora para comprobar que no existen errores. Repito, todo lo que estamos haciendo es siguiendo la documentación oficial. Para finalizar esta integración ejecutaremos nuestra app y una vez se inicia podremos volver a la consola de Firebase
Firebase y comprobar cómo la integración se ha realizado correctamente, permitiéndonos así acceder al panel de control de Crashlytics, donde podremos seleccionar el sistema operativo de nuestra app, en nuestro caso Android, y empezar a ver la información que nos brinda, como filtrar por el tipo de errores de nuestra app. Por defecto tendremos seleccionado bloqueos, que son los peores errores que pueden suceder. Significa que nuestra app Android se ha detenido inesperadamente, que se ha cerrado ejecutando un determinado código. Estos errores son los más peligrosos y los que proporcionan una peor sensación a nuestro usuario, ya que Crashlytics nos servirá sobre todo para detectar esos errores que suceden a usuarios que se han descargado e instalado nuestra app, errores que no hemos sido capaces de detectar en el momento que estábamos realizando el desarrollo. Otros datos muy interesantes que encontraremos es el porcentaje de usuarios que tenemos sin errores, así como estadísticas de las diferentes versiones de nuestra app. Ya por último, en esta parte inferior, lo que podremos hacer es ver el listado de errores, así como una serie de datos asociados a cada uno de ellos. Creo que es hora de forzar un error en nuestra app para que veamos cómo se nos muestra en Crashlytics. Volvamos a Android Studio, a la pantalla que se nos muestra cuando nosotros ya hemos realizado un login. Si recordáis, nosotros nos podíamos autenticar en nuestra app con diferentes proveedores. Por ejemplo, voy a hacerlo con Google, seleccionar mi cuenta y ver cómo el login se realiza correctamente y accedemos a una nueva pantalla. A esta nueva pantalla que nos dice el email con el que hemos accedido, el proveedor, en este caso Google, y un botón con el que podemos cerrar sesión. En esta nueva pantalla vamos a añadir un nuevo botón. Voy a copiar el linear layout y a duplicarlo y colocar un spacer por el medio. Vamos a cambiarle el texto, le diremos forzar error y le cambiaremos el color, por ejemplo, a este rojo. Por último, también actualizaremos su ID, que sabéis que todas estas propiedades también las podéis editar desde el XML, seleccionando la vista de código. Le voy a llamar error button. Y aquí comprobamos cómo se ha actualizado correctamente. Muy bien, vayamos a nuestro Home Activity, la clase Kotlin que se encargaba de interactuar con este layout gráfico. Y si queréis la función de setup, vamos a acceder a nuestro botón de error llamado error button. Le añadimos un onClick para desencadenar un error en el momento que nosotros hacemos clic. Y voy a dejar un comentario que diga forzado de error. ¿Cómo podemos forzar un error? Por ejemplo, lanzando una excepción. Es decir, vamos a lanzar un error que no se está controlando. Esto va a provocar que nuestra app se cierre inesperadamente. Vamos a lanzar este runtime exception con un texto que diga, por ejemplo, forzado de error. Muy bien, vamos a ejecutar de nuevo nuestra app y comprobar cómo ahora nuestra pantalla ya tiene este botón nuevo. Vamos a pulsar en forzar error. ¿Qué ha pasado? Aparece una alerta diciéndonos que nuestra app se ha detenido. Podemos ver información o simplemente cerrarla. Esta es la peor experiencia que le podemos dar a un usuario, que nuestra app se detenga. Seleccionamos, por ejemplo, cerrar y ahora volvamos a la consola de Firebase. Vamos a recargar el informe de Crashlytics y a ver lo siguiente. Yo he lanzado el error varias veces, para que así veamos estadísticas diferentes. Crashlytics nos dice que en Android de tipo bloqueo tenemos 3, ya que yo he forzado 3 veces el error. Pero aunque se ha producido 3 veces un error, nos dice que solo hay un usuario afectado. ¿Por qué? Porque la instalación de la aplicación era única. Los 3 bloqueos se produjeron siempre desde el mismo dispositivo. Así que aquí vemos el número de bloqueos, los usuarios afectados y cuándo se ha producido. Pero sin duda la información más valiosa es la que tenemos en el bloque inferior, y es que dentro de nuestras incidencias abiertas ahora tenemos una nueva. ¿Por qué vemos que aquí figura de 1.0 a 1.0? Porque si nuestro error se siguiera reproduciendo en nuevas versiones de nuestra app, aquí también figuraría. Así podríamos ver cómo un error ha seguido apareciendo en versiones posteriores. Rápidamente ya podemos ver algo, que el error se ha producido en la línea 64 en nuestra clase HomeActivity. Pero por si esta información no fuera suficiente, vamos a abrir la incidencia. Y aquí vemos información aún más detallada. Cuándo se ha producido, en qué evento se ha producido, nos dice que cuando estábamos realizando un onClick, el día o días que se ha producido, cuántas veces se ha producido, en qué dispositivos, en nuestro caso era en un emulador. Si tuviéramos diferentes dispositivos nos diría el porcentaje de cada uno. Muchas veces conocer el dispositivo o la versión del sistema operativo donde se ha producido nuestro error nos ayudará a acotarlo y a corregirlo de una forma más fácil. Aquí vemos esta información, como ha sido en Android 10, el día, la hora y el dispositivo, en nuestro caso en un emulador. Sigamos desplazándonos. Aquí tenemos toda la información del error, la ejecución que se ha ido desencadenando hasta finalmente fallar, ver todos los procesos que se estaban ejecutando en nuestra app, el tipo de error
error que se ha producido, si recordáis, era una runtime exception, y el mensaje de error. En nuestro caso le habíamos pasado la cadena de texto forzado de error. Por supuesto, dependiendo del tipo de error que se produzca, aquí tendremos una traza diferente, pero eso sí, siempre con información muy completa para obtener la mayor información posible. Incluso si nos vamos a la opción de registros, veréis como Crashlytics se está integrando con Google Analytics. Podremos ver incluso qué eventos se han estado lanzando antes de producirse el error, y un resumen de diferentes datos asociados al dispositivo en el que se ha producido el error. Pero comprobemos si de verdad la información es buena. Vayamos a nuestro Home Activity, a la línea 64. Aquí la tenemos y vemos cómo se corresponde exactamente con el error de nuestra aplicación. Veamos ahora incluso cómo mejorar nuestros informes de errores. Por ejemplo, en nuestra app, en la pantalla donde se ha producido el error, tenemos datos asociados al usuario, como puede ser su email. Nos vamos a ir al on-click del botón, escribir Firebase Crashlytics, getInstance y llamar a la operación setUserID. ¿Cuál es el ID del usuario? Por ejemplo, podemos utilizar el email, ya que nos permite enviar un campo de tipo string. Muy bien, vamos a volver a ejecutar nuestra app y a volver a forzar el error. Y si actualizamos el informe de Crashlytics, veremos lo siguiente. Si recordáis, antes teníamos los 3 errores en la línea 64. Si volvemos a nuestro proyecto, el error se ha desplazado a la línea 67. Error que yo he lanzado 2 veces. Por lo tanto, tenemos un nuevo informe de error que nos dice que en la línea 67, en la clase Home Activity, se ha producido un nuevo bloqueo. Vamos a abrirlo. Vemos que sigue siendo el mismo error, pero ahora si nos vamos a datos, veremos lo siguiente. Y es que en usuario tenemos un campo que se llama ID y que posee la información que nosotros hemos pasado en esta línea, en el setUserID. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que ahora tenemos datos del usuario al que se le ha producido el error. ¿Para qué nos puede valer esto? Si la información del informe no es suficiente para solucionar el error, nos podríamos poner en contacto con este usuario para pedirle más datos para que nos ayude a solucionar el error e incluso para pedirle disculpas, informándole de que el error ya está solucionado y que ya puede utilizar la app normalmente. Al igual que hemos podido enviar el UserID, podremos enviar todos los campos que nosotros querramos. Así, siempre que se produzca un error después de enviar estos campos, aparecerán reflejados en la incidencia para ayudarnos a obtener más información. Será tan fácil como llamar de nuevo a Firebase Crashlytics, a getInstance y a setCustomKey. Vamos a enviar, por ejemplo, un string que vamos a llamar provider y que se va a corresponder con el proveedor que ha utilizado nuestro usuario para autenticarse en la app. Así, aparte del email del usuario, tendremos qué tipo de proveedor ha utilizado. Forzamos un par de errores y volviendo a la página del informe principal, veremos que tenemos un nuevo error y que, por ejemplo, la estadística de ausencia de fallos se ha colocado al 0%. ¿Por qué? Porque nuestra app solo tiene un usuario y a este usuario le ha fallado, con lo cual todos los usuarios de nuestra app tienen errores, por eso este porcentaje ha pasado de 100 a 0. El nuevo error estará en la línea 68, ya que se ha desplazado una al añadir esa última instrucción. Pero ahora, si nos vamos a la sección de claves, veremos todos los parámetros personalizados que hemos enviado antes de producirse el error. Tendremos nuestro provider, que se corresponde con Google. Aparte de utilizar Crashlytics para detectar estos errores y enviar información adicional, podemos utilizarlo para dar más contexto sobre un error, utilizando Crashlytics como un log. Simplemente llamaremos a Crashlytics, a getInstance y a log, para así pasar un mensaje que aporte información sobre el error. Por ejemplo, se ha pulsado el botón forzar error. Y de esta forma, entre los registros asociados al error, también tendremos este log que hemos lanzado. Imaginemos que solucionamos nuestro error. Nos ha quedado claro que se produce en esta línea 72. Lo comentamos y lo último que haríamos era reflejarlo en la consola de Crashlytics. Podríamos buscar todos los informes que se corresponden con este error y pulsar en el botón cerrar, para así dar por cerrada la incidencia. A medida que vamos cerrando incidencias, van desapareciendo del listado de bloqueos abiertos, dando por eliminada esta incidencia dentro de la versión 1.0. Por supuesto, nosotros podemos verla si quitamos el filtro de abiertos. Incluso nos queda un registro de cuando hemos solucionado esta incidencia. Gracias a Firebase Crashlytics hemos visto cómo detectar errores en tiempo de ejecución y cómo asociar información adicional que nos ayude a conseguir contexto para solucionarlos de la forma más rápida y eficaz. Una app libre de errores al final derivará en usuarios satisfechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tener una herramienta capaz de detectar errores de forma eficaz es esencial en nuestra app. Y en este caso con Crashlytics prácticamente lo conseguiremos con esfuerzo cero.
Muchas veces realizar cambios en nuestras apps nos obliga a desplegar una nueva versión en la tienda. En este tutorial vamos a ver cómo guardar diferentes parámetros de configuración en la nube en un servidor remoto de forma muy simple y sobre todo gratuita. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en el servicio llamado Firebase Remote Config, un servicio que nos va a permitir guardar y actualizar diferentes valores, diferentes parámetros en la nube, pudiendo consultar esos valores desde nuestra app sin necesidad de subir una nueva actualización a la tienda de apps. Así que sin más, conozcamos cómo integrar este potente servicio que, como ya he dicho, es totalmente gratuito en nuestra app Android. Como de costumbre, nos iremos a nuestro proyecto en Firebase. En la columna de la izquierda buscaremos el servicio en la sección crecimiento llamado Remote Config y descubramos lo simple que nos va a resultar utilizar este servicio. Si recordáis, estábamos trabajando con un proyecto en Android Studio, donde ya habíamos añadido diferentes servicios de Firebase, como era el sistema de login o incluso las notificaciones push. Un sistema de login que, por ejemplo, nos permitía autenticarnos en nuestra app utilizando Google, por ejemplo, como voy a hacer yo ahora mismo. En el momento que nos logueábamos, accedíamos a esta pantalla, donde teníamos un botón de cerrar sesión y otro de forzar error, del cual hablamos en el tutorial anterior, donde aprendimos a generar informes de error para detectarlos de forma rápida y solucionarlos. Imaginaos que nosotros quisiéramos definir de forma remota el texto de este botón y decidir también si queremos mostrarlo o no en la app. Ese podía ser un posible uso para nuestro entorno de configuración remota de Firebase. Otras utilidades, por ejemplo, también podrían ser la definición de URLs o incluso el guardado de JSONs de ficheros JSON. Volvamos a la consola de Firebase para intentar definir este comportamiento en nuestra app con configuración de parámetros remotos. Dijimos que, por ejemplo, podríamos decidir mostrar este botón forzar error o no, así que vamos a crear un parámetro, por ejemplo, que se llame Show Error Button. Y como ya he dicho, y como también podréis consultar en la documentación que os dejaré el enlace en el vídeo, podréis guardar diferentes tipos de parámetros. Como estáis viendo, la configuración remota siempre la guardaremos de tipo clave-valor, es decir, una clave que en nuestro caso será showErrorButton y un valor que en nuestro caso va a ser de tipo boolean. Voy a decir, por ejemplo, false. Si pulsáis en este botón a la derecha, podréis ver cómo el dato que guardamos se convierte en un JSON, en este caso solo con un texto que dice false, que acabaremos convirtiendo en una variable de tipo boolean, pero que, como os podéis imaginar, podéis utilizar este editor para incluir un JSON muchísimo más grande y mucho más completo, que podremos recuperar también desde la app. En nuestro caso lo dejamos así y pulsamos en el botón añadir parámetro. ¿Que queremos añadir más parámetros de configuración remota? Volveremos a pulsar en el botón añadir parámetro. Dijimos que otra opción también podría ser cambiar el texto de este botón, así que le voy a llamar al parámetro error button text. Y en vez de guardar un valor de tipo booleano, vamos a guardar un valor de tipo cadena de texto, que por ejemplo sea quiero forzar un error. Una vez lo hemos escrito, también lo añadiremos. Ya tenemos dos variables de tipo remota, que por supuesto siempre podremos editar pulsando en el botón del lápiz, o incluso duplicar o eliminar. Cuando ya hemos definido nuestras variables de configuración remota, vamos a pulsar en el botón publicar cambios. En el momento que los publiquemos, ya nos está diciendo Firebase que estos nuevos valores pasarán a estar disponibles en nuestras apps. Así que vuelvo a pulsar en publicar. Vemos que desaparece el botón de publicar cambios porque no tenemos ninguno pendiente. Incluso podríamos crear grupos, seleccionando diferentes variables de configuración remota y decir que queremos mover al grupo, que por ejemplo yo voy a llamar error button. Aquí lo tenemos, dos parámetros asociados a este botón, que por supuesto en el momento que hacemos cambio tendremos que volverlo a publicar. Incluso tendremos opciones de realizar pruebas de test A/B, como estáis viendo tanto en el grupo como en el momento que editamos uno de los parámetros. Esto quiere decir que podremos indicar un valor secundario de nuestra variable para, por ejemplo en nuestro caso, solo mostrar el botón a un porcentaje de usuarios y a otros no, y así intentar realizar mediciones para ver cuál es el comportamiento que mejor funciona. En nuestro caso vamos a dejarlo así y vamos a ver cómo integrar este servicio dentro de nuestro proyecto Android Studio, que como siempre digo, esta integración la haremos siguiendo la documentación oficial. Volvemos a nuestro proyecto Android Studio y como siempre lo primero que tendremos que hacer será añadir la nueva dependencia de esta librería, al igual que ya hemos hecho con los otros servicios de Firebase. Esta dependencia será la siguiente, la llamada Firebase Config. Una vez la añadimos podremos volver a sincronizar nuestro proyecto, para que así se cargue esta nueva librería y podamos empezar
empezar a utilizarla desde Android Studio. No se ha producido ningún error y si probamos a volver a arrancar nuestra app, vemos que lo hace sin ningún problema. Vayámonos a la pantalla inicial de nuestra app, que si recordáis se llamaba Auth Activity y que se correspondía con esta pantalla que aparece si no estamos logueados. Aquí es donde vamos a definir la configuración principal de Firebase Remote Config. Por ejemplo, nos podremos situar en el onCreate, anotar este bloque y ver cómo podremos configurar Firebase Remote Config. ¿Qué significa configurar? Nosotros hemos definido valores en un servidor remoto, en la nube, pero lo recomendable es definir un valor por defecto para esos valores remotos, en caso de que nuestra app no se pueda conectar a internet. Otro parámetro de configuración muy importante es indicar a nuestra app cada cuánto tiempo va a intentar recargar esos valores. Por defecto se va a hacer cada 12 horas, pero nosotros podremos bajar esos límites. Será tan fácil como crear una constante, por ejemplo, que yo voy a llamar config settings, de tipo remote config settings, y que dentro podremos configurar la siguiente variable: minimum fetch interval in seconds. Es decir, cada cuántos segundos se va a intentar recargar esta configuración. En nuestro caso, por ejemplo, para probarlo rápidamente vamos a indicar 60 segundos, pero según el tipo de los parámetros que decidáis implementar en vuestra app, podéis modificar este valor. Accedamos a Firebase Remote Config, creando una constante, por ejemplo con el nombre Firebase Config, y accediendo al singleton firebase.remote.config. De esta forma tendremos la instancia general de nuestra app de Firebase Remote Config, y en este momento ya podremos acceder a ella y añadirle nuestra configuración, nuestras config settings, llamando a la operación set config settings async. Ya hemos indicado cada cuánto tiempo queremos que se recargue. ¿Qué quiere decir esto? Que si abrimos nuestra app y pasan 60 segundos y volvemos a consultar los valores de nuestra configuración remota, podrán verse actualizados. Otro valor de configuración que he dicho que podremos configurar son esos valores por defecto de nuestras variables remotas, que por ejemplo podremos hacer llamando a set default async, pudiéndole pasar un XML o un mapa de valores por defecto. En nuestro caso más simple lo vamos a hacer con un mapa. Vamos a llamar a mapof y a indicar un valor por defecto para estos dos parámetros de configuración para show error button, así que la clave de nuestro mapa será show error button y el valor será false, ya que por ejemplo vamos a decidir que el botón de error no se muestre, y añadiremos un valor también por defecto para nuestra clave error button test, que en este caso si nos logueábamos veíamos que el texto era forzar error, así que vamos a dejar ese por defecto. Forzar error. Ya tenemos los valores por defecto en caso de que tengamos algún problema recuperando los valores remotos. Ahora veamos cómo recuperar esta configuración remota. Vayámonos a la clase asignada a esta pantalla que estamos viendo en nuestra app, que si recordáis se llamaba Home Activity. Y por ejemplo, también en el onCreate vamos a recuperar estos datos. Anotamos como remote config y para recuperar los datos será tan fácil como lo siguiente. Llamaremos a la instancia de Firebase config, llamada remote config, y a su operación fetch and activate. ¿Por qué? Porque en este punto vamos a llamar a nuestro servidor para intentar recuperar los datos que tiene, y añadiendo un add-on complete listener, es decir, un bloque que se va a llamar en el momento que se recupere esta información. Esta operación nos va a devolver una task que tendremos que comprobar si se ha completado correctamente, llamado a isSuccessful. Si se ha completado correctamente quiere decir que tenemos configuración. Probemos a recuperar el valor de cada uno de los parámetros. Un valor era si queríamos mostrar el botón, así que vamos a crear una constante para almacenarla llamada show error button. Y aquí ya podremos volver a acceder a la instancia de Firebase y a, por ejemplo, intentar recuperar una variable de tipo boolean, que era la asociada a si queríamos mostrar o no el botón. ¿Cuál era el nombre de la key? La habíamos llamado show error button, así que de esta forma ya tenemos un boolean asociado a esta key. Vamos a recuperar también el parámetro asociado al texto, creando una constante llamada error button text, llamando de nuevo a Firebase, a su configuración. Y si recordáis, en este caso era un texto de tipo string. Antes de recuperar la configuración, si queréis podemos hacer una cosa, llamar a nuestro error button y decirle que por defecto no se muestre, es decir, llamamos a su propiedad visibility y a invisible. Esto lo que quiere decir es que si nosotros iniciamos la app, vemos que nuestro botón no se muestra. ¿Por qué? Porque aunque hemos recuperado diferentes parámetros remotos, no hemos hecho nada con ellos. ¿Qué tendremos que hacer? Si showErrorButton es true, es verdadero, lo que vamos a hacer es mostrar nuestro botón. Es decir, haremos que sea visible. Y lo que también haremos es modificar su texto con el texto recuperado. Y aquí me acabo de dar cuenta que he cometido un error. Le he llamado que la key asociada al texto del botón era showErrorText,
pero en realidad era error button text. Revisemos los valores que le hemos dado. Hemos dicho que no queríamos que se mostrase. Vamos a modificarlo porque ahora sí queremos que se muestre. Vamos a cambiarlo a true, actualizarlo y publicar los cambios. Nuestra configuración indica que el botón de error se tiene que mostrar y que el texto del mismo tiene que ser quiero forzar un error. Vamos a arrancar nuestra app. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro botón ha tardado un poco en mostrarse. ¿Por qué? Porque se estaba recuperando esta configuración remota. Ya veis que por defecto no lo mostrábamos y que en el momento que recuperábamos la configuración, si habíamos indicado que se mostrase, lo volvíamos visible y actualizábamos su texto. ¿Que queremos que su texto sea diferente? Vamos a cambiarlo. Voy a decirle que sea error. Voy a publicar los cambios y a iniciar de nuevo la app. Como han pasado más de 60 segundos desde la última actualización, este cambio se puede llevar a cabo. Ya por último, que queremos que nuestro botón se vuelva a ocultar, vamos a pasar este parámetro a false, a actualizarlo y a publicarlo. Para, al iniciar de nuevo nuestra app, comprobemos que ya no se muestra. Esta es parte de la potencia de Firebase Remote Config. Como os he dicho, las posibles aplicaciones son infinitas. La existencia de configuración remota en la nube nos va a resolver un montón de problemas y nos va a evitar actualizaciones de nuestra app y disminución de tiempo en nuestros procesos de desarrollo, pudiendo utilizar incluso esta configuración remota como una base de datos, siempre que nosotros no tengamos que hacer labores de escritura sobre ella. En este tutorial vamos a hablar de bases de datos en aplicaciones Android, de cómo montar una base de datos en un servidor remoto e interactuar con ella realizando operaciones desde nuestra app Android sin necesidad de que nosotros tengamos que implementar un backend, ganando así agilidad en el desarrollo de nuestra app. Una base de datos, como su propio nombre indica, nos permite estructurar datos y operar con ellos, realizando así operaciones de lectura, de actualización, de escritura o de eliminación, tanto basándonos en conjuntos de datos pequeños o en grandes cantidades. Conocer cómo implementar una base de datos suele ser esencial si nos queremos dedicar al desarrollo de apps, debiendo tener presente que existen bases de datos en local, en las que guardaremos los datos en nuestro propio dispositivo físico, o las más potentes y habituales, las bases de datos remotas. Bases de datos situadas en un servidor, que nos servirán para guardar en un único sitio estos datos y así poder acceder a ellos desde diferentes plataformas, teniendo así un único origen de datos y diferentes clientes, como puede ser una aplicación Android, una web, una aplicación iOS, etc. Implementar una base de datos en remoto nos suele exigir conocimientos de desarrollo de backends y de modelado de bases de datos, pero lo que os quiero enseñar en este tutorial es que con herramientas como Firebase podremos utilizar desde nuestra app bases de datos remotas sin necesidad de tener todos estos conocimientos y sobre todo ahorrando muchísimo tiempo en el proceso de desarrollo, ya que todo este trabajo ya lo ha hecho Google por nosotros. En ningún momento quiere decir que lo que vamos a aprender en este tutorial sustituya al uso de bases de datos tradicionales. Lo que os quiero explicar es que según los requisitos que tenga vuestra app, puede que este tipo de bases de datos sea más que suficiente, pudiendo combinar lo que vamos a aprender en este tutorial con backends creados por nosotros mismos. Firebase posee dos servicios de bases de datos, bastante parecidos entre ambos, pero con ligeras diferencias que debemos de conocer para así saber cuál elegir en cada uno de los casos. Si abrimos como siempre la consola de Firebase, podremos encontrar en la sección de desarrollo las herramientas Cloud Firestore y Real-Time Database. Estos son los dos tipos de bases de datos que nos proporciona Firebase, siendo Real-Time Database la original y Cloud Firestore la que apareció a posteriori, añadiendo ciertos puntos de diferencia sobre lo que ya teníamos en Real-Time Database. Como ya os decía, que Cloud Firestore sea más actual no quiere decir que ya no tengamos que usar Real-Time Database. Si accedéis a cualquiera de ellas podréis encontrar un link que nos va a servir para ayudarnos a comparar ambas bases de datos y elegir la que mejor se nos adapte en nuestro proyecto. Aquí se nos hablará de las semejanzas y diferencias entre ambos servicios, diciéndonos que Cloud Firestore puede escalar más allá que Real-Time Database y que posee un modelo de datos más intuitivo, pero que con Real-Time Database se nos adaptará mejor a aplicaciones que deben estar sincronizadas en tiempo real. Para ayudarnos en esta tarea de selección de base de datos también tendremos una encuesta, así como aspectos referidos al modelado de datos y a cómo operamos desde nuestra app con esta base de datos. Un punto muy importante es la seguridad, y es que gracias a que ya estamos utilizando Firebase dentro de nuestra app, podremos decidir que, por ejemplo, solo los usuarios autenticados puedan escribir en esta base de datos. Ya por último, algo muy importante es el precio, dejando claro en primer lugar que tanto Cloud Firestore como Real-Time Database son gratuitos, pudiendo consultar en la tabla de precios de Firebase cuándo se nos empezará a cobrar. Viendo
viendo cómo con Cloud Firestore, por ejemplo, podremos hacer 20.000 operaciones de escritura, 50.000 de lectura y 20.000 de eliminación al día, pasándonos a aplicar un coste en el momento que superamos estos baremos, pero que incluso si queremos que no se nos cobre nunca, podremos limitar nuestra cuenta de Firebase para que siempre sea gratuita. De todas formas, creo que es un volumen bastante alto de transacciones, así que para aplicaciones pequeñas y medianas seguramente no sea más que suficiente. Por otro lado, en Real-Time Database, en vez de cobrarnos por el número de operaciones, se nos cobrará por el ancho de banda, pudiendo almacenar 1 GB de datos en nuestra base de datos y una tasa de transferencia de hasta 10 GB al mes. Dos grandes opciones para ahorrar tiempo y dinero en el proceso de desarrollo de nuestra app. En este tutorial vamos a hablar de Cloud Firestore, aunque decirte que tanto Cloud Firestore como Real-Time Database son muy parecidos y que conociendo cómo funciona uno te será muy fácil entender cómo funciona el otro servicio. Nos centraremos en Firestore ya que es el servicio más reciente. Te dejaré todos los enlaces de interés en la descripción del vídeo. Si abrimos la documentación de Cloud Firestore, veremos cómo se soporta en iOS, en Android, en web, en Node, en Java, en Python y en Go, es decir, en un montón de plataformas. De ahí una de las grandes ventajas de este servicio, que podremos tener una base de datos común accesible mediante un API que ya está creada y en diferentes plataformas. En este tutorial hablaremos de las operaciones principales de lectura, escritura, actualización y eliminación, pudiendo encontrar en la documentación especial una explicación detallada de todos los servicios que nos ofrece Cloud Firestore. Volviendo a la consola, si seleccionamos Firestore, podremos pulsar en el botón Crear una base de datos. Hecho esto, deberemos elegir si queremos activar el modo de producción o el modo de pruebas. El modo de producción por defecto limita las operaciones de escritura y el modo de pruebas habilita todos los tipos de operaciones durante 30 días, para que así podamos realizar un proceso de desarrollo. Por supuesto, estas reglas de lectura y escritura las podremos definir a nuestro gusto. Tendréis un enlace en el que se explica este punto detenidamente, pudiendo por ejemplo limitar esas operaciones de escritura o eliminación solo a usuarios autenticados, o definiendo los criterios que nosotros creemos que se adaptan mejor a la lógica de nuestra app. Por defecto, nosotros vamos a seleccionar el modo de prueba y pasar al siguiente apartado. Aquí tendremos que seleccionar la ubicación de nuestra base de datos, es decir, el punto físico donde se va a encontrar nuestro servidor. También os dejo un enlace de la documentación donde se explica mejor qué significa y qué implica el lugar donde se encuentre nuestra base de datos. En mi caso voy a seleccionar Europa y vamos a finalizar este proceso de creación. Una vez finalizado, encontraremos el apartado datos donde tendremos nuestra base de datos, pero que podremos observar que posee 0 documentos, que está vacía. Nosotros podríamos interactuar con ella directamente desde la consola de Firebase, por ejemplo creando una colección llamada Users, ya que desde la app de prueba que nosotros llevamos utilizando desde toda esta serie dedicada a Firebase, vamos a almacenar los usuarios que se van autenticando, con lo cual podríamos crear una colección llamada Users y añadir diferentes tipos de datos a esta base de datos asociados a cada usuario, pero que nosotros no vamos a hacer desde aquí, realizaremos todas las operaciones desde nuestra propia app Android. También podremos encontrar el apartado de reglas, donde precisamente están definidas las reglas de seguridad de acceso a nuestra base de datos y que podemos modificar en cualquier momento. Os recomiendo que le echéis un ojo a la documentación oficial. También encontraréis un apartado dedicado a los índices, para así crear índices simples o compuestos que nos faciliten el acceso a los datos que vamos a incluir. Y ya por último, un apartado uso para monitorizar el uso de nuestra base de datos. Sabiendo todas las posibilidades que tenemos en esta base de datos de Cloud Firestore, creo que ha llegado el momento de integrar esta base de datos en nuestra app Android. Así que vayámonos a nuestro proyecto Android Studio, a nuestra app llamada Firebase Tutorial, donde ya hemos implementado diferentes servicios de Firebase. App que, si recordáis, podíamos loguearnos en ella con diferentes proveedores. En mi caso voy a utilizar Google, accediendo así a esta pantalla donde se nos indicaba el usuario que se ha autenticado con su email y el proveedor que ha utilizado. Lo que vamos a hacer es utilizar nuestra app de prueba para guardar los datos de cada usuario que se va logueando y añadir así a este usuario datos adicionales. Así que lo primero que vamos a hacer es adaptar esta interfaz gráfica, esta pantalla de nuestra app Android. Vamos a abrir el layout de esta pantalla que, si recordáis, era la Activity Home, y vamos a realizar unas pequeñas modificaciones, añadiendo debajo del proveedor un text view con 40 dp de altura y un space debajo de este, y duplicaremos estos dos componentes para tener un nuevo text view. El primer text view servirá para añadir la dirección de nuestro usuario, así que vamos a modificar su ID para que se llame address text view, a borrarle el texto que trae por defecto y establecerle su propiedad hint, añadiendo la cadena de texto calle, número, piso, para que así se le muestre una ayuda al usuario y entienda mejor para qué es este campo. Haremos
haremos algo parecido con el segundo, que nos va a servir para definir el teléfono, así que su ID va a ser Phone Text View. Le vamos a borrar también el texto y a establecerle un hint que diga teléfono. Muy bien, ya debajo del espacio que hemos dejado en teléfono, copiaremos el linear layout que tiene nuestro botón cerrar sesión y su espacio y lo duplicaremos 3 veces. Estos 3 botones servirán para realizar operaciones contra nuestra base de datos. Vamos a cambiar sus textos, el primero será para guardar, el segundo para recuperar y el tercero para eliminar. Voy a cambiar su color de fondo por blanco y el color del texto por negro. Y ya por último, para estos 3 botones, cambiarle su ID, que podremos hacer tanto desde el editor gráfico como si nos vamos al XML de código. El primer botón tendrá el ID Save Button, el segundo Get Button y el último Delete Button. De esta forma daremos por finalizadas las modificaciones en nuestra interfaz. Si iniciamos de nuevo la app, podéis ver cómo ya tenemos nuevos campos y cómo nos damos cuenta de una cosa, que estos campos, los de calle, número, piso, el de dirección y el de teléfono, no son campos editables porque nosotros hemos utilizado el mismo componente que teníamos para mostrar el email y el proveedor. Tendremos que actualizar el tipo de campo cambiando su tag de TextView a edit test, tanto en el de la dirección como en el del teléfono. Ahora si volvemos al diseño ya vemos como tenemos 2 campos que si arrancamos de nuevo nuestra app, vemos como ya son editables, como al pulsar en ellos nos aparece el teclado y nosotros podremos escribir. Muy bien, es hora de integrar Cloud Firestore en nuestra app Android. Como de costumbre nos iremos a nuestro build.gradle del módulo app y en el bloque de dependencias añadiremos la nueva llamada Firebase Firestore. Y una vez finalizado este proceso volveremos a iniciar nuestra app para comprobar que todo sigue funcionando. Y vemos como no hay ningún problema. Dijimos que lo que queríamos hacer era guardar los datos de los usuarios que están logueados, así como ampliar su información añadiendo también datos correspondientes a la dirección y al teléfono del usuario. Muy bien, vámonos a la activity, a la clase Kotlin asociada al layout de esta home, llamada Home Activity. Y en la función llamada setup que ya habíamos creado en los tutoriales anteriores podremos hacer lo siguiente. Por ejemplo, acceder a nuestro botón de guardado, que tenía el ID Save Button, y como siempre añadirle un listener con setOnClickListener para así desencadenar una operación en el momento que pulsamos en el botón guardar. Esto mismo lo haremos también con el botón de recuperar y con el botón de eliminar, con GetButton y con DeleteButton. Ya tenemos acciones asociadas a los 3 botones. Comencemos ahora sí a implementar las diferentes operaciones contra nuestra base de datos. Lo primero que haremos es, al principio de nuestro activity, vamos a crear una referencia como una constante privada a nuestra base de datos, una constante que llamaremos db por database, que igualaremos a firestore.getInstance. Así ya tendremos una instancia conectada directamente a la base de datos que hemos definido en remoto desde la consola de Firebase. Así de simple. Comencemos por la operación de guardado. Como haremos para guardar datos en el momento que pulsamos en el botón guardar, vamos a llamar a la instancia de nuestra base de datos adb.collection y vamos a definir una colección, es decir, una estructura de datos asociada a nuestra app. ¿Cómo vamos a llamar a esta colección? Si lo que queríamos era añadir un registro por cada usuario logueado en la app, vamos a crear una colección llamada users para almacenar a todos los usuarios. Y dentro de esta colección vamos a llamar a document. ¿Por qué? Porque vamos a crear un documento asociado al usuario de nuestra app. ¿Cuál será la clave de este documento? Será el email del usuario. Así tendremos un documento por cada usuario y será muy fácilmente accesible, ya que si este usuario inicia sesión en diferentes plataformas, con su email podremos recuperar los datos y dará igual en el dispositivo que esté. Una vez tenemos definida la clave del documento, vamos a añadir datos a este y a continuación llamaremos a set para guardar más datos asociados a nuestro usuario, datos que guardaremos en forma de hashmap, es decir, de la forma clave valor. Vamos a crear una clave llamada provider asociada a nuestro provider, en este caso Google, una nueva clave llamada address asociada al campo que el usuario ha introducido como dirección, es decir, a address textview.text.toString para guardarlo en forma de cadena de texto, y un último campo llamado phone asociado al campo de teléfono, phone textview.text.toString. Muy bien, iniciemos la app
y pulsemos en el botón Guardar. Si volvemos a la consola de Firebase y a nuestra base de datos, veremos que tenemos una colección llamada Users y que dentro tiene un usuario con la clave con el email mouredev@gmail y que este usuario dentro tiene 3 campos, 2 vacíos ya que no hemos introducido ningún dato en la dirección y en el teléfono, pero con un provider. Si volvemos a nuestra app, introducimos una calle, por ejemplo, calle Bryce Moure 30 y un teléfono 666-666666 y guardamos, vemos como nuestra base de datos ya se ha actualizado y tenemos estos nuevos datos. Es decir, la operación que hemos implementado como guardado nos sirve para crear nuevos datos si no existían en base de datos o para actualizar los que ya teníamos. Si yo ahora cambio el 30 por un 60 y pulso en guardar, vemos como automáticamente se actualiza. Eso sí, si ahora iniciamos de nuevo la app, lo que veremos es que los campos de dirección y de teléfono aparecen en blanco. Tendremos que implementar la operación de recuperar. ¿Cómo accederemos al dato que hemos guardado? Pues por la misma clave por la que lo hemos guardado, por su email. En el momento que pulsamos en el botón de recuperar, volvemos a acceder a nuestra base de datos, a la colección Users, ya que es la colección donde están los diferentes usuarios, y al documento, por la clave email, llamando a get y a add on success listener. Bloque que se va a ejecutar si en nuestra base de datos encontramos un usuario en la colección Users con el email que le hemos pasado a la llamada. ¿Qué haremos en este caso? Pues pintar los datos de nuestra base de datos en nuestra app. Llamaremos a address textview, llamaremos a sectText y aquí dentro a it, que es el documento de nuestra base de datos, y a get, para recuperar un campo que se llame address, que es como lo hemos guardado cuando pulsábamos el botón guardar, comprobando que el campo que retornamos del documento asociado a la clave address pueda ser un string. Esto mismo lo haremos también con el campo del teléfono, con phone textview y la clave phone. Si ahora iniciamos nuestra app y pulsamos en el botón recuperar, veremos cómo se cargan los datos que teníamos guardados en base de datos, asociados por supuesto al email mouredev@gmail.com. Ya hemos visto cómo guardar, actualizar y recuperar únicamente, nos falta cómo eliminar. Será tan fácil como llamar a DB, a la conexión a base de datos, a collection, a nuestra colección Users, al documento con clave nuestro email y a la propiedad delete. Si iniciamos nuestra app, veremos lo siguiente. Pulsaremos en recuperar datos. Aquí tenemos los datos. Ahora vamos a pulsar en eliminar. Si nos vamos a nuestra base de datos y la actualizamos, vemos que tenemos la colección Users, pero que dentro ya no tiene ningún documento, ya que solo tenía uno asociado a nuestro email y lo hemos eliminado. Si pulsamos en el botón recuperar, vemos cómo se borra, ya que al intentar recuperar datos asociados al email, estos datos se retornan vacíos ya que no existen. Y con esto hemos visto cómo implementar operaciones básicas contra una base de datos desde nuestra app Android, sin necesidad de tener conocimientos de cómo crear nuestra base de datos o cómo administrar un API de comunicación. Por supuesto, Cloud, Firestore y Real-Time Database tienen muchísimas más posibilidades. Podremos trabajar con bloques de datos muchísimo más grandes, con diferentes tipos de transacciones y con consultas y ediciones de bloques de datos. Pero que entendiendo lo que hemos visto hoy, consultando la documentación oficial, es muy fácil que vosotros sigáis avanzando en cada una de las características de estas bases de datos. Como siempre, si te ha resultado útil este tutorial, lo único que te pido es que te suscribas al canal y dejes tu like y compartas este vídeo. Te llevará unos segundos y ayudarás enormemente a la comunidad. Recuerda que también para no perderte novedades puedes seguirme en mis redes sociales como @mouredev en Twitter o en Instagram, o en la plataforma Twitch donde realizo transmisiones en directo todas las semanas. Ya por último, si aún quieres colaborar más con el canal, recordarte que existe la función de miembros del canal en YouTube y de suscripciones en Twitch. Ayudarás a toda la comunidad y accederás a recompensas exclusivas. Toda esta información te queda en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias a todos los que ya nos estáis ayudando. Ahora sí, hasta aquí este tutorial. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen!